Chequeo General en Del Plata. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todas y a todos? Un sábado de calor. Pero estamos acá con mi amigo Guillermo Petrucci. ¿Cómo anda, duende? ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Qué camisita me trajo hoy, ¿eh? Muchas Una camisita gracias, Liberty. Muy muy veraniega, muy bien, así, muy bien. fresca. ¿Cómo anda con la Bien, salud? bien. ¿Se está cuidando la salud en el verano? Sí, por supuesto. Yo soy de los que... Primero soy bastante cuidadoso con la comida. Sí. Soy de comer mucho pescado. Sí. En la noche especialmente mucho pescado y verde. Y realizo una actividad física considerable, ¿no? O sea, corro 4 veces en la semana, siempre chequeado con mi profesor. Bien, Soy bien, muy muy de, bien, soy muy bien. muy de hacer chequeos, obviamente médicos, chequeo general, Muy bien. para poder responder al título. El título del programa. Diríamos que soy respetuoso de la salud, del cuerpo y de los tiempos. Me preocupó mucho que la duenda no haya levantado nada en su fin de semana. Lo venía escuchando, como ve. Sí, estaba preocupada y dice, estoy esperando que venga el doctor. Hoy me caí. Dice, Tenía un dolorcito. Sí, y me Ahora dijo, le pedí que perfecto. me esperara. Sería interesante, doctor, Sí, que pueda hacer algo con porque, ella. bueno, muchísimas gracias por estar acá. Por favor, Guillermo. Un abrazo grande. Un placer enorme. Gracias. Buen programa. Gracias, Renato. gracias. Bueno, ¿qué tal? Empezamos acá, ¿eh? Seguimos a full en Chequeo General. ¿Cómo está, Daniela? Mire, yo no sé ¿Cómo si está? contar Cuénteme todo cómo lo que está. sucedió ¿Cómo en este es? momento, porque no sé si usted lo notó que se estaba terminando nuestro tema de inicio de programa y Bueno. usted estaba muy Es que ocupado. me hacen consultas médicas y uno finalmente en el fondo, Sí. ya en el fondo tengo un Yo voy a consenso empezar a médico. contar a la gente No, que... espere. ¿No cuento nada? No, yo tampoco cuento nada suyo, así que... Usted cuenta Pero- todo lo mío. No, Ya no no. deja nada librado a la imaginación Bueno, en ¿cómo le este fue programa. esta semana? ¿Cómo está Yo tampoco encarando levanté esta nada semana? porque estoy comprometida. Obvio. Así que no puedo levantar. Somos toda Y gente yo creo que comprometida. si estuviera soltera, también estaría como Noé, porque está complicado el mercado. Eso me cuentan mis amigas ¿Sí? solteras. Está complicado. ¿Qué edad tienen sus amigas? Y la misma que yo. Tengo de 25 a 30. Bueno, Por eso la podemos invitar a Noé a salir un día todos juntos. ¿Qué pasó? adelante. ¿Quién vino? Sus amigas empezaron. Están llegando. Están llegando. De a una. Bueno, De a las una, traigo. bueno. ¿Todo bien, doctor? Todo muy bien, todo muy bien. Vamos para adelante. Vamos, hay que cuidarse mucho. Yo les digo Sí, a todos claro. y a todas, cuidémonos mucho, hagamos ejercicio, estemos muy saludables, porque va a haber que levantar un país que va a haber que levantarlo en algún momento, ¿eh? Así que hay que cuidarse mucho la salud, ¿eh? ¿Quiere que le recuerde las vías de comunicación Por favor, de este por programa para que favor. la gente se pueda empezar a comunicar Usted que con es tan nosotros buena, que es tan a buena. través del WhatsApp? Ahí nos pueden mandar mensajes escritos, no notas de voz ni llamados telefónicos al 11 6372
7787, esas son las líneas de WhatsApp, y tenemos también el número telefónico, ahí sí nos pueden dejar mensajitos llamen, por favor. de voz al 4535-2222, y como siempre a través de las redes sociales, a nuestro Facebook y Twitter, que es Chequeo General, también al Twitter de Figura Pública del doctor, que es Donato Spacavento Ese con es el doble Facebook, C. no es el Twitter. Ah, es ¿qué el dije? Facebook. ¿Twitter? Facebook. Sí, Facebook. Figura pública en todos Y está- lados. y eso que Claro, la es que él es y eso que tan la estamos- famoso. La estamos haciendo estudiar, pero no. Pero no, me cuesta. ¿Qué le vamos a pero hacer, anda muy doctor? bien, anda muy bien, anda muy Sí, bien. ¿usted dice? ¿O me va a mandar a marzo? Recién tuve que hacer una consulta. Sí, yo no tengo ninguna consulta para Bueno, hacerle. ahora va a estar, acá ya está, llegó, nos está Sí, está acá, esperando. está con nosotros. Sí, un eh, placer tenerlo. Luciano Galende, y vamos a hablar de él, de todo un poco, pero la estrella, nuestra estrella, en este momento, lástima la camiseta, pero nuestra estrella es el doctor Edgardo Marcos, que es profesor de la Facultad de Veterinaria, sobre epidemiología, ¿no? Y que, bueno, muchos años en el Instituto Pasteur, muchos años estuvo en el Instituto Pasteur, Así es. y un experto justamente en enfermedades transmitidas por vectores. Estamos hablando, transmitidas en este caso, el vector es el mosquito de la Aedes aegyptis, lo cual hace que te preguntemos, Edgardo, ¿cómo estamos en el país con el tema del con el Aedes aegyptis, con el dengue, la chikungunya y el Zika, que son las tres enfermedades que aparte de la fiebre amarilla transmite este mosquito? Bueno, primero buenas tardes a vos, a tu equipo, a todos los oyentes. Sí, estamos en una situación de gravedad, yo diría. No como en el 2009, pero vamos camino al 2009. Cuando vos te acordás, había una señora, una hormiguita. Sí, una hormiguita que era el que vector. quería combatir, Que era el vector, quería era el combatir vector. al mosquito con una hormiguita, y la verdad Sí. que así no fue. Bueno, creo que vamos camino, no sé si ahora tenemos un hormigón o algo ahí puesto, Sí. pero la verdad que las acciones del Ministerio de Salud son bastante pobres. Se están desarmando equipos completos, se están desactivando actividades, y eso en plena epidemia de dengue. En este momento, las últimas informaciones oficiales, que como vos bien sabés, siempre los registros oficiales, Se dibujan un poquito. además que se dibujan, tienen una merma porque no se informa todo y porque otros están en vía de diagnóstico definitivo, entonces los casos probables a lo mejor no se consignan y eso, pero ya estamos por arriba de los 1.200 casos de dengue, lo cual en estas 4 semanas, 5, porque la última información que hay es a la semana 4 de semana epidemiológica 4 del año, recién están llegando los datos de la semana 5, indica Sí. que estamos en epidemia de dengue, fundamentalmente en Formosa, en Misiones, pero ya hay casos en Chaco, Córdoba, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que el En dengue... la ciudad también hay. Sí, y autóctono. Autóctono. Hay uno... O sea, mosquitas, pues son las hembras. Son las hembras de la Aedes aegypti, ya esto tus oyentes lo saben porque lo hemos charlado muchas veces, son las que transmiten el virus, pero tenemos casos autóctonos en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que un caso autóctono es aquella persona que sin moverse de su domicilio, de su hábitat normal, contrae la enfermedad, lo cual quiere decir que ya hay mosquitos infectados en la ciudad y están transmitiendo este virus. Ese es en el caso del dengue, que es lo que más nos preocupa, lo más grave, lo más importante en cuanto a volumen de casos. Sí. Pero también tenemos casos de chikungunya, la fiebre chikungunya, que es el otro virus que ya hace unos años que se instaló en nuestro continente y apareció ya en Argentina. Tenemos casos de chikungunya también en la ciudad de Buenos Aires. En este caso es un paciente que viajó. Ya hay 4 casos oficiales, pero son todos de viajes. Y el problema es que está empezando a entrar en Argentina el virus del Zika, Ajá. que es el nuevo virus, El virus, que ha llegado a América hace muy poquito tiempo. Es un virus viejo, se conoce desde el año 1947 en la selva de Zika, en Uganda, desde allí fue descubierto. Se llama el bosque de Zika. El ¿no? bosque de Zika, exactamente. Pero bueno, no había llegado nunca a nuestro continente y empezó en diciembre del año pasado, entró por la zona de las islas del Pacífico, de la Polinesia, la Micronesia, entró directamente a Brasil, a Bahía, al estado de San Salvador de Bahía, y a partir de ahí se está difundiendo muchísimo. Los epidemiólogos brasileños dudan, hay una discusión entre ellos si entró con el Mundial del Fútbol, lo cual no sería, o sea, podría uno pensarlo por la cantidad de gente que llegó a Brasil,
Claro. pero no había equipos representativos de la zona de la Polinesia, Claro. ni de esa zona de Oceanía. Por lo tanto, sospechan que fue un torneo de canotaje que se produjo en agosto, o sea, un mes después del Mundial, una regata internacional en Brasil, y ahí sí llegaron muchos participantes de la zona de Oceanía. Así que es probable que el virus lo hayan traído ellos. Las características, hay algunas características diferenciales del Zika que ahora está, entre comillas, de moda, digamos, Sí, ahí porque también. tiene algunas características diferenciales que lo asocian o lo podrían asociar a la microcefalia, que se han constatado casos en Luisiana, en Estados Unidos y en Brasil, de niños recién nacidos, de madres que contrajeron la enfermedad durante el primer trimestre y que tienen microcefalia. Sí, pero eso todavía no está, No está del todo. científicamente comprobado y los números son un poco llamativos. Mira, cuando empezó la OMS la Organización Mundial de la Salud, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, casi nunca había declarado emergencias internacionales. En los últimos años metió 3. Tamiflu. Exactamente. Vamos Vamos a hablar en así. serio. Claro, vamos a hablar en serio. Tamiflu, para vender Tamiflu y salvar a Exactamente. distintos laboratorios. A Roche fundamentalmente y a Claro. GlaxoSmithKline, que era Claro. el de Sanamavir, el otro. el Pero parecido. justo ahora tenemos que empezar a confiar porque el doctor Lemus, que es nuestro ministro de Salud Nacional, es el vicepresidente de la ONU. Bueno, con lo cual yo desconfío doblemente. O sea Estamos que en el ahora- horno. Estamos mal, Estamos en el horno. Bueno, entonces, Bueno, decía que los Sí. números que se están manejando, sí, si bien son llamativos, si uno mira por abajo de la letra grande y empieza a ver la letra chica de la información, empiezan a aparecer cosas raras. Por ejemplo, los casos de Zika se detectaron todos en San Salvador de Bahía. Los casos de microcefalia que están preocupando a las autoridades brasileñas se detectaron en Pernambuco, que es claro. otro estado. sí, es verdad. Después dicen que hay 4.200 casos, pero en realidad solo investigaron 1.100. De esos 1.100 tienen confirmados 430. Y de esos 430, solo en 17 pudieron comprobar que la madre de ese chico que nació con anomalías había tenido Zika durante el embarazo. Lo cual no es una asociación estadística muy fuerte. Claro. Entonces, bueno, hay que empezar a tener un poco de cuidado, aparte de tener en cuenta que esas malformaciones que pueden tener los chicos no son únicamente provocadas por este virus. Hay otros virus que Claro. producen lo mismo, está la toxoplasmosis, que en Brasil hay mucha, hay otras patologías que pueden dar lo mismo, hasta metales pesados puede haber. Entonces, asociar esto tan rápidamente con el virus del Zika en un lugar donde no se dio y en una cantidad que no es tan importante ni tan epidemiológicamente asociada, a mí me da que pensar, sobre todo cuando uno escucha después a los expertos de la OMS que inmediatamente dicen, bueno, ahora tenemos que hacer con los laboratorios para el Zika y hacer un nuevo test diagnóstico. O sea que hay acá un negocio, Otro negocio. de los compañeros, ¿no? Y ahora, ¿cómo No, podemos...? No son compañeros, no son compañeros. ¿Cómo para Los el, compañeros para el- hacen cosas malas, pero ahí ya no tanto. No Pa- perversas. para los que nos están escuchando, digo, ¿cuáles son los síntomas que genera tanto el Zika como el dengue si uno no nota la picazón, ¿no? Porque imagino que, bueno, si uno se va a exponer a un lugar donde uno sabe que hay, digo, uno va a estar más atento, pero en esos casos en donde uno está acá y no se da cuenta de la picazón, ¿cuáles son esos síntomas a tener en cuenta? Son muy parecidos los tres, tanto el virus del dengue como el virus de chikungunya, como el virus del Zika generan fiebre, generan dolores corporales, generan algún tipo de erupción o sarpullido, generan algún tipo de dolor articular, algunos más que otros, pero de los tres, el que menos gravedad puede producir en esto justamente es el virus del Zika, donde el 75-80% de los casos pasan asintomáticos, quiere decir, uno tiene el virus, lo recibe, pero Ni a la lo, gente mejor, se da cuenta. a lo mejor no tiene ningún síntoma, ¿está? ¿Puede ser una cosita? Sí, por una favor. comparación para que la gente... Dele. Una comparación. Digamos, como la rubiola. La rubiola es una enfermedad breve y leve, que fuera del embarazo no tiene ningún tipo de Complicación mayor. complicación. Acá el virus del Zika también es una enfermedad breve y leve, generalmente asintomática, y solo, aparentemente, todavía no demostrado, la única complicación sería durante el embarazo. Tienen esa, digamos, para regla mnemotécnica. Sí, para que acordarse, para claro. acordarse. Es parecida a la rubiola. La rubiola fuera del embarazo, el problema es durante el embarazo. El Zika, el problema es durante el embarazo. Otra particularidad que tiene la diferencia y que se está comprobando ahora, tratando de verificarse científicamente en este momento, que a diferencia del dengue y del chikungunya,
El virus del Zika, aparentemente, insisto, hay muy pocos casos, contados con los dedos de una mano, pero existen, podría ser transmitido a través de saliva, de orina o de semen, o sea, de algún fluido corporal. Bien. Hay un solo caso registrado en la literatura científica en el año 2008, un biólogo estadounidense que había estado haciendo un trabajo voluntario en África, volvió y contagió a su esposa Pero de qué Zika. pedazo de pelotudo, Y No, ellos, pero discúlpeme, también. El vocabulario, discúlpeme, doctor. No, por favor, Es una doctor. palabra más o menos ya sociabilizada. Sí, totalmente. Pero qué gil, ¿no? Dios santo. bueno, ese es un caso. Y ayer en el Fiocruz, en el Instituto Sí. Osvaldo Cruz de Brasil, uno de los más importantes en cuanto a epidemiología y salud pública del Seriedad continente, también, ¿no? Sí. Seriedad científica. sí, lograron hallar virus activo en saliva y orina. Esa comunicación Claro. surgió ayer. Y ellos están trabajando con la vacuna. Dicen que de acá a 3 años Ujú. están en condiciones aproximadamente de llegar en 5 años, de llegar a la vacuna del Zika, ¿no? Sí, sí, lo mismo habían dicho con la vacuna del dengue y después nunca se Sí, llegó. Pero bueno. hay un lobby en este momento Sí. de un laboratorio que se llama, hay un lobby non santo, no es Monsanto, non santo, que de Sanofi Pasteur, concretamente, de una vacuna del dengue que está haciendo un gran lobby internacional Seguro. para meter Seguro. la vacuna del dengue, que no hay todavía evidencia científica, porque está en fase 3 De que de que funciona. Así que guarda, muchachos del ministerio, con que de repente aprueben, como en algunos países, producto del lobby, dentro del lobby hay un montón de actos, generalmente más ligados a la corrupción que Al sanitarismo. que al bautismo, digamos, y que están tratando de meter esa vacuna, metiéndola, y en algunos países ya lo han metido, y no hay evidencia científica todavía de los resultados. Exactamente. Bueno, Edgardo, muchísimas gracias. Como siempre, nuestro epidemiólogo veterinario. Siempre me gusta hablar de las mascotas, aunque son asesinos de mascotas. Por suerte ya no estás más en ese lugar. No. Ya me Por- fui del por Instituto suerte. Y Pasteur. se cansó de asesinar mascotas. No. asesinar A mascotas. ver, para aclarar la cosa. Me fui del Instituto Pasteur después de más de 20 años, de los cuales 15 fui su director. Me fui para no ser cómplice de un Estado Claro. que echa compañeros, de un Estado que hace casa de brujas, de un Estado que la verdad no quería ser integrante de un staff de ese tipo. Así que presenté mi retiro voluntario y desde el 31 de diciembre no soy más subdirector del Instituto Pasteur ni trabajo para el gobierno de la ciudad. Bueno, muy bien, muy ético. Me parece que de eso vamos a hablar también con mi amigo Luciano Galende, que ya está acá en nuestra radio. Sí, ya llegó. Si quieren mandar mensajes, manden mensajes. Edgardo, muchísimas gracias. No, por favor. A Gracias. ustedes, muchas gracias a ustedes. Bueno, miren quién llegó. Oh, un día volvió. Escúcheme una Miren cosa. quién llegó. 3 celulares tengo de este equipo, ninguno lo mira. Pero porque Por estamos favor. al aire, yo lo miré, pero Pero no le por puedo estar favor. respondiendo. No griten, empiecen ¿Qué a pegar necesidad? cosas, no griten. Que nos ponemos de Qué acuerdo. bárbaro. Vamos a escuchar un poquito de Se música. extrañaban las cacatúas, Mientras lo ¿no? vamos. Sí, Qué cosa. Bueno, estamos en el aire nuevamente aquí en Chequeo General, en AM del Plata. Llegó Alejandro Arce. Sí, ya Ah, estoy ya acá. dijimos, hace ¿Ya rato. la saludó? Y estamos acá con un amigo y ¿Perdón? compañero. Ya la saludó, abuelo. Ya Claro, No, no, que no, no ¿qué se empiecen a pasa? burlar del Alzheimer, no se empiecen a burlar. Estamos acá con un amigo, un compañero, Luciano Galende. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué decís, che? Muy ¿Bien? bien. Todo bien, sí. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar. Nosotros somos un programa que hablamos de salud, pero desde una mirada sistémica, porque Sí. también que llegar a un lugar de laburo y te digan, mire, usted hasta acá llegó, no es saludable. Sí. Digamos, no es saludable seguro. A todos nos ha pasado, digamos. A veces chicas son muy jóvenes, pero a mí me ha pasado No, muchas pero veces. pasa. Aparte, Oiga, me pasa, a me usted ha también, pasado. claro, Sí, en la TV claro. pública. Es cierto. Bueno, un poco quería saber, ¿cómo vos sentís que toda esta situación que estás viviendo, que están viviendo los compañeros de Radio Nacional, de la TV Pública, fundamentalmente vamos a circunscribirnos a esto porque es lo que Ah. estamos hablando. ¿Vos sentís que te afecta la salud? Sí, claro. La espalda es el primer síntoma. ¿Te duele la espalda? Claro, tengo 2 hernias, entonces Ah, automáticamente Claro, hace la ahí contractura, sí, contractura sí. muscular. Sí, eso es una, digamos. Físicamente hay varias afecciones, pero Y de lo social, por ejemplo, en tu familia, en tu grupo de amigos, porque cuando uno se enferma, nuestra escuela filosófica de la salud, cuando uno se enferma es
proceso histórico colectivo, digamos, todo el grupo social que uno está se enferma también. Sí. Porque cuando uno vive con alguien, uno se enferma, pero también se enferma la otra persona, hasta se puede enfermar hasta las mascotas, en algunos casos, algunos exagerados también hablan de eso. ¿Cómo Hay- exagerado? No, No, sí, está bueno, por bien. eso, el canario se enferma, digamos, ¿no? Hay gilada para todo. Pero sí es cierto que hay una crisis social cuando uno tiene un problema de este tipo laboral, Sí. que es más que laboral, digamos, ¿no? Pero existe la enfermedad de atragantamiento, por ejemplo. Sí, claro, Sí, claro, claro. y claro, que después se expresa de otra forma. Bueno, esa es una de los síntomas también, atragantamiento. O sea, ese dolor, como sentir una mano acá. Dolor que de te garganta atrapa. que uno no, porque no puede hablar. Y claro, hay Claro, gente sí. que, mira, te voy a contar, hay teorías Sí. de esto que tienen que ver con dos cosas, con los vómitos durante el embarazo, que es Sí. muchas veces hay escuelas y gente y mujeres también que a través de sus terapias demuestran que muchas veces el rechazo o cosas que no pudieron decir durante su proceso de embarazo lo dicen en el embarazo con los vómitos. Hay un grupo, hay otro grupo que hay razones hormonales y concretas, pero hay un grupo que también es el asma, digamos, o la broncoconstricción. Uno que la imposibilidad de respirar es porque uno no puede decir lo que la verdad es que tiene muchas ganas de decir, sinceramente. ¿A vos te pasa, te atragantás con el aire? No, o sea, es metafórico. No, la verdad es que síntomas así concretos, yo lo que sentí siempre fue dolor de espalda, digamos, y mi interpretación, y la interpretación hasta de mi psicólogo era el, digamos, peso de más que había sobre mí, digamos, ¿no? Puede ser eso, y ese era el síntoma, ese era dolor, ese dolor de espalda, pero no soy de somatizar así tan claramente, sobre todo una situación laboral y una situación política y qué sé yo, que para mí exige más pensar que transmitirle al cuerpo, digamos, Claro, eso. claro. Hago en lo posible un esfuerzo como para eso, digamos. ¿Vos estudiaste de medicina en Rosario? Sí, estudié unos años, no terminé la carrera, pero estudié 3 años. Y esta situación, digamos, Mi viejo es médico también, tengo 2 hermanas médicas, todo. ¿tu viejo cómo se llama de nombre? Emiliano. Trabajó conmigo. Sí, claro, sí lo sé. Sí, Claro, trabajó conmigo en el Usted Ministerio. conoce a Sí, todos. claro. No, no doctor. conozco a todos. No, es una eminencia el padre. Digamos, yo me imaginaba, pero nunca te había preguntado. Sí. Es una eminencia del psicoanálisis, un gran psicoanalista, un maestro del psicoanálisis en Argentina, un capo total, ¿eh? Sí, tuvo Tiene sus conmigo. cucardas, Sí, no, un capo total, un referente. Yo me imaginaba Luciano, Emiliano, digamos, no le puso Emiliano porque Porque era mucho. además tuvo la cosa de tener muchos hijos, entonces, como 6. repartió los nombres. Repartió Repartió los varios nombres. Bueno, y decía, digamos, esta situación, ¿a vos por qué te parece que se genera? ¿Cuál de La de todos? ustedes, la de compañeros o trabajadores, colegas que están trabajando, que más allá de un contrato, Claro, que más allá del hecho formal del Sí, contrato. más allá de la legalidad. Sí, claro, porque, sí. ¿sabes qué pasa? Que acá hay un tema a debatir, que yo, digamos, quiero debatir. Tengo una diferencia en un juego con Sí. mi compañero. ¿En sé, qué? vamos A ver. ¿Cómo le Mi gusta diferencia, pelear? no, mi diferencia es. No, y está bueno porque que hay haya diferencias Sí, también. claro, porque hay compañeros que yo respeto, Sí. realmente respeto y tengo aprecio, que a pesar de que otros compañeros le dijeron a ustedes no entran, otros entraron Sí. y estaban conduciendo el mismo programa. Sí. Y con una lógica, con una historia, digamos, Sí. que uno podría decir respetable, digamos, todavía no pude hablar con ninguno de ellos personalmente, ¿no? Sí, no, pero en la semana no quedó nadie en Radio Nacional, o sea, quedaron muy pocos, creo que 1 o 2 personas. Después los fines de semana sí dejaron más o menos alguna programación y más, pero básicamente primera, segunda mañana, primera y segunda tarde, el regreso, la noche, todo eso cambia. Echaron a todos. A todos. A todos, menos algunos columnistas. Claro, yo yo disentía no sé. en eso, en No, la una cosa es el necesidad del columnista. trabajo, digo, cuando Sí. una persona tiene la necesidad de trabajar y de llevar el pan y sostener a su familia y es su única fuente de ingreso, a veces se complica la solidaridad de poder renunciar a un trabajo porque Sí. al otro. No, pero Ahora es tampoco está- distinto cuando se trata de un conductor que tiene o sea, que tiene en su poder, digo, económico poder sostenerse durante unos meses y seguramente consigue otro trabajo, el solidarizarse Sí, con claro. sus compañeros. No, pero lo preocupante de Nacional no es que, digamos, que el nuevo gobierno en principio entienda, eso ya es una distorsión, que entienda que los medios del Estado son medios del gobierno, lo explicitan así, es una cosa distorsiva, que yo creo que durante estos últimos años se trató de hacer algo en esa línea, aunque no podemos hablar de un proyecto muy exitoso en relación a la separación. Por eso se trabajó en los últimos 4 años como para desacoplar las leyes a los cambios de gobierno. Eso me parece que
es un detalle que le pasan por encima. Yo creo que al margen de eso, toda la intervención que se dio en el área pública de medios fue bastante, digamos, compulsiva, por lo menos, e irrespetuosa, en el sentido de, por ejemplo, a nosotros no nos avisaron nada, ¿viste? Nadie dijo, Claro. nadie llamó por teléfono, ni mandó una carta, ni un mensajito, ni nada. Ni un agradecimiento. Ni nada, ¿viste? Entonces, efectivamente, buscan todo el tiempo una escena en la cual uno tenga que defenderse, y entonces ellos también se vuelven... Entonces, es algo así como la azafata que te dice con cara sonriente que, bueno, que se van a estrellar, digamos. Es más o menos, o sea, la imagen que yo tengo, que es gente muy elegante, pero que es elegante en una forma superficial, digamos, que la verdadera elegancia, que haber llamado por teléfono no lo han hecho. Pero yo no te quiero involucrar a vos, voy a discutir con mi compañera. Pero, por ejemplo... No, involucrame, que yo estoy todo el tiempo involucrado. Pero que estoy involucrando gente que yo tengo aprecio, y no voy a nombrarlo, Sí. pero les tengo aprecio. Porque cuando ellos llegaron le dijeron que no, antes a los otros que se quedaron, algunos se quedaron y tienen nombre y quedaron en la mañana toda No, la por semana. eso, yo esos los excluyo y me parece Pero de esos falta de muchachos solidaridad. que antes le dijeron, porque antes de ese día ya habían cerrado con quien fuera. ¿Alguien de esos muchachos que les dijo, muchachos, viene así la mano? ¿O si también fueron, o legitimizaron, entre comillas, la pluralidad que ahora van a decir que tiene Radio Nacional? Porque miren, tenemos zurditos también puestos acá, miren qué plurales que somos. Ah. Eso es lo que a mí, digamos, desde lo político, sinceramente ideológico, humildemente, Sí, entiendo. me hace ruido, digamos, ¿entendés? Porque hay compañeros que yo los conozco hace mucho, que son, la verdad que yo no voy a decir los nombres porque quiero hablar con ellos primero, sinceramente, pero la verdad que me sorprende, digamos, porque todos necesitamos trabajar, pero tampoco uno puede legitimizar la pluralidad, entre comillas, porque esa pluralidad no existe, porque dejaron afuera a otros que no decían lo que ellos les conviene o lo que arreglaron, y legitimizar una radio, una conducción que no es plural. Bueno, pero hay que ver si los dejan trabajar tranquilos, digamos. Claro, y pluralmente. Pluralmente, eso es lo que... Por eso, yo- y eso solo lo da el tiempo, Sí, digo, verlo pero- más allá de la circunstancia nefasta que sucedió y que Sí. repudiamos de dejar a gente sin trabajo. Absolutamente. Algún gobierno neoliberal de derecha hizo, digamos, permitió la pluralidad. Hello. No, por eso, Digamos, eso es lo preocupante, Donato, con todos. O sea, no es un perdón, problema. que Sí, yo- sí, es un tema pero no es un problema porque- solamente de Radio Nacional, digamos. Si No, tuviéramos. claro. O sea, la verdad es que no quedó. Están arrasando, digamos, distintos lugares o espacios que ocupado mucho tiempo de la cultura de estos últimos años. Yo me estaba preguntando en esto, digamos. El núcleo duro del macrismo probablemente haya votado esta carnicería, digamos, que hoy está un poco dando vueltas en relación no solamente a los medios de comunicación, sino, viste, cerrar el CSK, cerrar Tecnópolis, cerrar Infojus, borrar notas, etcétera, digamos, una especie de... Le cambiaron, te voy a decir algo de salud, al Senar, eso que tenía un nombre de una madre de Plaza Claro. de Mayo, le sacaron el nombre de la madre de Plaza de Mayo. O sea, Es una cosa increíble, digamos. Sí, de un eso nivel es una de- provocación, Están en aparte, esa para mí. preocupación por y el eso. dengue le está entrando por todos lados. por eso, Pero- sí. Y en términos económicos tampoco están pudiendo cerrar bien las cuestiones, digamos. Pues. Entonces, a mí lo que me preocupa no es lo que pasa con Radio Nacional solamente, o lo que puede pasar en la televisión pública, que corre frío por los pasillos, porque todavía no han nombrado autoridades, ¿viste? O sea, hace 2 meses que eso está desierto. Es una Sí, falta el de- miércoles supuestamente se hacen Sí, cargo. sí, pero está, ¿viste? Sí, sí, sí. Pasaron 2 meses Sí, y sí, eso, claro. eso habla como de cierta falta de capacidad también para hacerse cargo de las responsabilidades que tendrían que haber tomado. Entonces ahí eso Sí, de implica... importancia, porque también es un canal que la gente ve en todo el país y Claro, que también claro. se merece tener la programación desde el mismísimo momento en que asume un Sí. nuevo ministro y director de un No, canal. pero no, o sea, No lo sucede. concreto es que no, Sí. y no lo van a hacer tampoco. Y también el resto de los espacios, digamos, claramente opositores al macrismo, al gobierno, todos esos espacios se están cerrando, ¿viste? Como culo de Sí, muñeca. lo O sea, la van- verdad lo van es- apretando Sí, con las claro, pautas, digamos. eso- Tampoco Eso es preocupante. No, ¿viste? no es que son imparciales, que el gobierno es imparcial cuando dice, no, pero es un medio privado el que lo echó a tal. No, lo que pasa es que llamaron al director de la radio y dicen, papá, ¿querés pauta oficial, que es el principal medio de sustento de tu radio? Claro, A ese muchacho sacalo, o a esa muchacha que no hable. Pero lo importante también es que la gente no votó eso, Donato. No, claro, hay un claro, porcentaje bueno. muy importante que Sí, le que creyó a Macri en la idea de diálogo, la idea de conversación, de que este país iba a salir de una confrontación como la que estuvo sumido durante tantos años. O sea,
yo creo que también ese porcentaje, que debe estar en alrededor de un 20% de los votos de Macri, también debería generar algún tipo de manifestación en contra de una política que cuenta con una agresividad que no fue concedida. Sí, porque eso si no que hubiera hablábamos sacado en el 80%. programa pasado de que es un momento importante también para que todos como sociedad estemos atentos y nos solidaricemos con el otro, y si nos enteramos de despidos en cualquier lugar, más allá de los medios de comunicación, que son los más fáciles de transmitir, porque siempre un colega lo va a avisar, digo que todos como sociedad estemos atentos a reclamar esos derechos, que es no dejar a más gente sin trabajo. Sí, aparte, bueno, infelizmente, desde lo cultural, ese 20%, decía Luciano, va a saltar cuando le lleguen las boletas de Sí, luz, claro. gas, cuando le toque el bolsillo. No por el hecho Claro. cultural y la solidaridad de los despidos y de las No, por cuestiones eso, o sea. sociales que están pasando, sino cuando vean que esto va en serio, que hay un proyecto de un país para pocos, que de un país chiquito, que son los dueños del país desde antes de la Revolución de Mayo. Es un atraso, digamos, prehistórico, digamos, es complicado. A mí la verdad que venimos hablando de esto todos los sábados y domingos. Es un tema que la verdad que a mí me produce síntomas de angustia, una angustia. Sí, la verdad que no tengo buenas noticias, lo digo siempre. Veo el diario buscando una buena noticia, decir, bueno, a ver, una buena noticia. Y la verdad que no lo encuentro. Y yo creo que me hace algún daño social, porque no me dan ganas de salir mucho, me cambia el humor, digamos, porque uno está comprometido digamos, a mí me puede ir mal, bien o más o menos, pero si no le va a todos más o menos bien, no podemos desarrollarnos como seres humanos saludables, sanos. Y lo que les pasa a ustedes, a mí me parece que aparte se demonizó, porque lo hablamos con Barragán la vez pasada, que se demonizó 678, por ejemplo. Que 678 no le veía a nadie, era un programa que de cuarta, que medía 0,0001, digamos, eso era lo que se decía, y de repente terminó siendo el demonio que había que desterrar y borrar de la memoria colectiva. ¿Cómo transitaste vos, digo? Porque estuviste al frente. Yo estuve hasta hace tiempo. 3 o 4 años, en 678. Fui, de hecho, al último programa, Sí. qué sé yo. A mí me parece que es un programa que hizo un aporte muy interesante en relación a lo que es haber quebrado, por lo menos en un momento, un discurso o una posición que aparecía como consolidada de un solo lado, digamos. Y eso pasaba en TN, que todos pensaban igual y se decían que eran independientes, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es un programa que instruyó mucho respecto de cómo leer y cómo mirar lo que te están contando, una especie de ampliación de las clases de análisis del discurso que se dan en la Facultad de Comunicación, en donde se empezó a ver, digamos, cuáles son los artilugios que tiene, digamos, la diagramación de un sentido o el diseño de un sentido. Entonces, como se iluminaron esos piolines de un escenario que tradicionalmente no estaba dispuesto a iluminar esos piolines, porque de eso se trata también un escenario, de que no se vean los piolines, ese acto, esa bravuconada que hicimos, esa provocación, en el sentido de poner en evidencia cuáles son los intereses que articulan los discursos de periodistas, etcétera, etcétera, eso pareciera ser que es la razón sobre la cual debe caer una pena como la dejarte sin laburo, etcétera, etcétera. Es como que algo así como sacaste los pies del plato de la forma en la que se hace periodismo y en la que estamos acostumbrados en la Argentina y en el capitalismo a hacer periodismo. Entonces, yo creo que eso es lo que se está manifestando ahora, una especie de reacción de élites. No es una reacción popular, es una reacción de élites que se sintieron ofendidas y ofendidos por quedar develados en sus mecanismos. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, tenemos un presidente del Banco Central que está procesado por lavado de dinero, con ratificación de la Corte Suprema de hace 20 días atrás, a mí eso me parece un dato de una gravedad institucional enorme, ¿viste? Enorme, porque es un tipo que le están acusando de lavar dinero y está a cargo del dinero de los argentinos. Claro, claro. Bueno, eso no está Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este dispositivo? Que lo que hace es perseguirte y dejarte arrinconado y callado. Que este tipo de cosas no se sepan, digamos. Claro, claro. Que... Y, o se copan pantallas, por ejemplo, la pantalla Intratables de América, que está caliente, es una pantalla caliente, que la ve un grupo de la sociedad, a veces uno, digamos, muy, muy oficialista realmente de este gobierno.
Sí, y la veo la gente probablemente. A mí, la verdad que yo le mando Twitter ingenuamente. No se escuchan en ese programa. No, pero no se escucha, pero aparte no se Admiro escucha. igual la capacidad del Moro. Sí, sí, pero del Moro podría decir, ya que le gusta tanto decir, y que me parece muy bien lo de que hace del Moro, que hace Vilouta, que hablan tanto de la corrupción, que se sepan, ¿por qué no hablan de Manzano, que es el jefe de ellos? Que dijo, yo robo para la corona. Yo me acuerdo, usted era muy chiquita. Manzano, que es el dueño, es uno de los dueños de Narváez y Vila de América, dijo claramente, él lo dijo públicamente, yo robo para la corona. Y ellos hablan de corrupción, que hay que hablar de la corrupción. ¿Cómo no me voy a indignar? Bueno, Daniela? Román Lechman, que es uno de los principales trabajadores, digamos, o colaboradores del grupo con Manzano, va a tener un programa en Radio Nacional ahora. Bueno, ¿viste? Es todo muy raro, digamos. Sí. Es muy difícil comerse tantos sapos. La verdad, digamos, yo creo que por ser humildemente desde pequeño peronista, siempre dije que tengo dos estómagos. Uno donde me como los sapos, que la vida y la historia de mi movimiento me hace tragar. Hay que tener 4 como las vacas. Sí, hay que tener 4. Yo ya desarrollé 2. Ya desarrollé uno donde me como sapos y sapos y sapos y sapos. Pero la verdad que a mí, yo creo que hace mal. Digamos, una pantalla así, donde hay tanta hipocresía. La hipocresía me hace mal. Sí, el tema es que la hace mal gente a no salud. sabe eso. Bueno, pero ¿cómo que no sabe? Pero ¿cómo la gente no porque sabe, no recuerda que hay un libro que se llama Yo robo para la corona, y donde el protagonista de ese libro es José Luis Manzano y es el dueño de América, donde ahora los conductores y los columnistas hablan de la corrupción? ¿Por qué queremos saber toda la corrupción? Y él lo dijo, a lo mejor no lo robó, digamos, no lo estoy acusando, estoy diciendo, pero lo dijo. Es que es raro, hay una escena, Qué mira, raro, ¿no? para mí, Donato, hay una cosa ahí que es rara. Digamos, también como instalación del sentido que hace esta política, ¿no? Me acuerdo de una conferencia de prensa de Macri, una salida, digamos, que todavía no era presidente tal vez, en Tandil. Entonces había aparecido la denuncia de un montón de radios cooperativas o radios pequeñas que recibían pauta del gobierno de la ciudad. Entonces estaba charlando el tipo, haciendo sus cosas, y un tipo se acerca y le dice, yo soy Tatá, el director de la radio no sé cuánto, y aparezco en internet como que me giraron 800.000 pesos en el año. Entonces Macri le dice, debe ser un error de carga. Esa fue la frase, lo vamos a revisar. Entonces hay una repregunta de una periodista que dice, es raro que haya sido un error de carga tan sistematizado, porque es mes a mes, Claro. etcétera, etcétera. Entonces la respuesta de Macri fue, quédate tranquila, no te preocupes. Entonces yo dije, eso es lo mismo que te toman el pelo. Si vos estás diciendo, esto... No, quédate tranquila, no te preocupes, y le giran la cara. Entonces, ese gesto de la política, que sale a decir, quédate tranquilo, no te preocupes, pero que está dispuesto a cagarte, es una cosa rara, ¿viste? Una cosa que hay que decodificar. Yo me parece que, en ese sentido, todo el grupo de periodistas, etcétera, etcétera, del que estamos hablando y del que formo parte, lo que hacíamos era, de alguna manera, develar esos mecanismos perversos y tratar de acercar a la gente a la verdad, que era lo que más nos importaba a todos. Nadie estaba acá, digamos, como dicen, como robando, llevándose el dinero de la gente, prohibiendo la libertad de expresión, persiguiendo periodistas, una cantidad de cosas, ¿viste? Que voy a decir, es raro, porque yo lo único que hice fue criticar un poco, digamos. ¿Y por qué crees que la gente estaba tan atenta contra el otro gobierno a resaltar y remarcar con el dedo aquello que creían, y no sucede con este gobierno? Mirá, porque hay un enorme aparato, ¿viste?, de propaganda, eso es lo que pasa. Entonces, si igual arrancabas a la mañana ya con los diarios, con las radios, con los canales de cable, de noticias, etcétera, etcétera, generando un sentido básicamente de irritabilidad, porque lo que se hizo fue, sí, claro, fue irritar a la población permanentemente. Entonces, viste, la gente saca la ventana por los colectivos para putearte, viste. Es un gesto que no tiene que ver con la realidad, ¿me entendés? Entonces, me parece que lo que hubo fue eso. Lo mejor que vos podés hacer para establecer también políticas comunicacionales efectivas es eso, es generar un temor y generar un enojo. Y atrás de eso viene también la satisfacción de ese enojo y los recursos como para que ese temor siga viviendo aún más, porque te sirve mucho y es funcional. Yo creo que es eso. Y de hecho se ve en las notas, digamos, una interpretación de la cantidad de cosas que hemos leído durante todos estos años sobre y además con un argumento muy importante, como me dijo un tipo, yo te pago el sueldo, ¿no? Que está esa cosa como que los fondos públicos
somos todos dueños y todos tenemos derecho a decidir qué se hace con esos fondos públicos. Cuando en realidad lo que uno hace es elegir un gobierno que administra los fondos públicos, digamos, eso funciona en cualquier... Entonces, te están sacando tu plata, es la otra palabra, ¿me entendés? Cuando en realidad no formo parte de ningún dispositivo de robo del dinero, ¿me entendés? Es un chabón que va y que labura y que hace sus cosas, etcétera, etcétera, digamos. Y que encima cobramos realmente, probablemente el 10% de lo que se cobra en el mercado de los medios de comunicación. Eso también hay que decirlo, porque mi programa está segundo, por ejemplo, en Radio Nacional, y nuestros salarios deben ser el 10% de Claro, lo que pero ahí el cobramos. error es de muchos otros periodistas, y cortito, digo, la otra vez escuchaba también en un programa de América, que últimamente es bastante sigue consecuente con el gobierno, lamentablemente, diciendo que estaba en la obligación empezar a dar los valores de los sueldos que cobraban los periodistas que trabajaban en medios públicos. A lo que yo decía, es un grave error, porque la gente no sabe todo. Uno se tiene que preguntar, ¿por qué los futbolistas ganan los millones que ganan? Porque sin duda generan la plata que generan atrás. Entonces, si uno empieza a decir los sueldos y no dice los que ganan los de los grupos privados, también no se entiende, digo, la relación del manejo de dinero que se entra en los medios. Y es peligroso. Lo tenés a la nata en el Faena Hostel, vive unos $20.000 Claro. por mes y viaja una vez por mes en avión privado o en primera, qué sé yo, una serie de cosas, viste, que es terrible ese punto para mí, porque hay gente que te dice chorro pero le sale billete por la boca, viste, entonces pucha, es una hipocresía y eso probablemente es lo que más enferma. Y hace mal, yo La creo que hace mal, perversión la hipocresía, digamos, hace mal. La hipocresía públicamente y desfachatada, la verdad que hace mal. A mí, a cualquier persona sensible y que haya leído los diarios más o menos y que se haya enterado de lo que pasó en nuestro país en los últimos 20, 30 años, le hace mal algunas cosas que pasan. Pero vamos a una tandita, Sí, claro. ¿te parece? Sí, cómo Luciano, ¿usted está de acuerdo? Estoy de acuerdo, por supuesto. Alejandro Arce. No, con esa amabilidad. Pero no, ¿cómo no no? hace consenso, no hace falta consenso. No, Claro, usted somos todos. decide. ¿Quién Usted conduce acá? decide. Agarrémonos de la mano todos y entre todos decidimos la cosa. Sí se puede. Chequeo General con el doctor Donato Spacavento en Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Qué bueno los Rolling Stones. ¿Le gustan los Rolling Stones, Sí, Luciano? claro, sí. Qué banda, Esta vez no los voy a ir a ver, pero el resto de las veces también fui los todas fui a las ver, veces yo los fui a ver. repetido además, Sí, ¿viste? yo Medio lo fui a ver. compulsivo Sí, era. sí, lo fui a verlo. Yo la verdad le tengo que confesar que mi infancia en los años 60 la pasé con los Beatles. Sí. Digamos, mi familia. Qué feo. Bueno, no, era una familia de clase media. Digamos, íbamos a ver las películas acá al Cine Argos, Sí. en la calle Federico Lacroce, que se estrenaban los Beatles. Y a mi hermana y a mi mamá le gustaban los Beatles. Y yo iba a ver los Beatles y me quedó los Beatles. Sí, pero me doy cuenta que últimamente no está trayendo las remeras de los No, Beatles, así no, que se ve es que los cierto. Rollins están pisando a mí fuerte. el rock and roll me gusta, claro, pero ¿cómo no van a gustar los Rolling? Sí, claro. Pero bueno, Además esa salud también, ¿no? Porque Sí, Jagger sí. tiene 72 años y da Qué bárbaro. unos Sí. shows de 2 horas y media, el tipo Impresionante. corre, va, sube, salta. Bueno, Bud, papá de gemelos, estábamos Claro, hablando también, ahora bueno, con claro. 68 y años. nada más importante que la mujer tiene 37. Sí, Eso claro, le sí. encantó a usted Eso, saberlo. vamos, Le encantó saberlo. vamos, ese es lo- Usted solo- dice que tiene claro, esperanza. y sí, yo Le voy a tengo preguntar a sus expectativas. hijas y a Yo su tengo hijo si quieren bueno, hermanitos. Sí, yo déjeme chamucharlos un poquito. Un viaje, ¿Sería garpo, un papá de viaje. nuevo? ¿Eh? Sacamos un título. No. ¿Sería papá de nuevo? Sí, cómo no. Ay, qué Él le lindo. encanta, Sí. ama ser Sí, padre. sí. Creo que es lo que más le gusta hacer en la vida. Sí, la verdad que sí. ¿O no? Sí, ¿Vio? y hablar con Algo ella, lo y hablar conozco. con ella. Aparte, Ah, claro. mira. Compartir programa conmigo y ser padre. Claro, siempre compartir programas. Tenemos siempre muchos problemas, muchos problemas. Mucho quilombo. Tiene un gran conductor periodista Sí, acá. bueno, pero Entrevístelo usted- tranquilo. No, pero él entiende lo de qué se trata. Bien. Escúcheme, Diga. Luciano, vamos a hablar de su salud un poco. Sí, ¿qué ¿Se pasa? cuida la salud? No, usted, no me cuido. usted está un poco más grande, lo Estoy más veo. grandoso, más gordo. Ah, más gordo. Sí. Yo no quería decir esa palabra. No, esa es la palabra. Sí. Esa es la Pero palabra. se cuida. Estoy sumergido en una tina de alcohol. Pero. Qué linda frase. Linda, la va a usar. frase. Una tina Anótela. de vino, una tina de vino. Como en la, espumante. en la naranja mecánica cuando le dice, Qué buena película. cuando le dice que es un barril de manteca. Una cosa terrible, frase que nunca me voy a olvidar. Pero, ¿por qué? A ver, cuénteme. No, ¿Usted no, cree yo- que yo todo este soy- estrés, usted viajó mucho No, en un claro, programa con de el televisión, programa. con el horario? Crónicas. Sí, eso también te desacomoda la comida. Claro, es mucho. muy difícil comer. Está bueno bien. una cosa, un concepto, mira, hablando de comida y salud, que es en China. Estuve como 20 días en China, Sí. fue un laburo así larguísimo y complicado y estuve en 4 ciudades, pero
Hay una cosa increíble con la comida, que es que todo sirve para algo. Ajá. Toda la comida tiene algún sentido de salud, por ejemplo. O sea, esto te hace bien, porque es medio literal, Sí, esto sí, te hace sí. bien a los riñones, esto bien al hígado, esto bien a el cerebro, Claro, esto la bien al medicina sistema china cerebral, es así. etcétera, etcétera. Y de hecho, yo tuve un cálculo renal, hice ¿cómo se llama? Un cólico renal, que nunca en mi vida me dolió tanto esta Yo cuestión. tuve una vez. Me tiraba al piso, Muy pero... psicosomático, ¿eh? Ah, mira vos. A Muy mí, psicosomático. a mí en realidad, porque me gustaba No, comer muy una psicosomático. cosa No, que yo se le digo llama- la verdad, es muy psicosomático, relacionado siempre a estrés emocional. Ah, Le digo la verdad. yo encontré dos cosas. A ver, doctor, si Sí, usted me por ayuda, favor, si por colabora. favor. Sí, cómo no. Por un lado es que me Cuénteme, gustaba cuénteme. mucho una cosa que se llama oreja de gato en China, que es como una especie de brote de una Sí. planta carnosa que se saltea y qué sé yo. No con- suena sé. bien, digamos. No, No, tiene la forma de una suena oreja de gato. bastante Tiene la asqueroso. forma de una oreja. Sí, no, además he comido distintas cosas raras, No, digamos, no. hormigas, No lo cosas por diga, el- diga, no lo Ok, diga. pero bueno, ahí, ok, no voy a decir más nada. Pero a mí me gustaba mucho. Entonces el traductor siempre me decía, limpia el riñón, limpia el riñón. Oreja de gato, limpia el riñón. Yo, Oreja de gato, limpia. a la semana, efectivamente, Estabas óptimo. me limpió el riñón. O sea, Qué bueno. saqué una piedra que casi se me salen los ojos contra el vidrio. Guau. contra el Sí, espejo. claro, pues es un dolor, sí, cuando se... Una cosa horrible. es una No, cosa- pero está bueno saber que tanta medicina Bueno, que uno le dan, que pero uno no, tiene que ir a China y digamos que es en comprarse China, la oreja de gato. que no empecemos a ver gatos sin orejas ahora por la Bueno, calle. por ejemplo, no, eso no, No, pero bueno, a ver, eso es otra a ver cosa. si está gestando, ahora está gestando, Loco, en Palermo. está gestando la mutilación de gatos en No, Palermo. por Dios, por No, favor. pero fui a una farmacia, por ejemplo, a comprarme un analgésico clásico, diclofenac, alguno de estos analgésicos Sí. para pasar el Sí. momento. Se automedica aparte. Perdóname, yo voy a No, decir- no yo voy a decir tanto. una acotación No, en médica. ese momento no, porque estaba de viaje. Entonces, la verdad que hablar con un médico chino No, era imposible. pero era un problema. Claro. Entonces, fui a una farmacia con el traductor y me impresionó porque no hay productos alopáticos prácticamente. Claro, Claro. Los tienen en una vitrina con llave. Entonces, el diclofenac o el ibuprofeno, que existen como droga, había que ir a Una buscarlos a una Una- cosa particular, digamos. cofre, El resto claro. de las medicinas que hay son todas naturales. Tienen 5.000 años de historia Y- alrededor no, de la obvio, medicina. obvio. Bueno, y por eso No, no, y ellos aparte- viven tantos años y están tan ¿Y bien. vos pensás adoptar esa medicina oriental acá o la No estás sé. adoptando? No, porque es muy difícil por el tema de los insumos y todo, digamos, de los productos. Hay productos Pero hay nosotros no gente que tenemos. hace medicina Homeopatía. oriental. No, bueno, pero También. la homeopatía es otra cosa. es Bueno, otra cosa. No pero- empecemos a contrabandearme cositas. Es otra cosa. Bueno, Es siempre otra me cosa. reta por lo mismo. No lo reto, No, pero está digo, bien. la homeopatía es otra cosa, es una medicina para mí complementaria, digamos, Sí. que está buena, que hay gente que le va muy bien, y está bueno. Vamos a traer a Bien. alguien que hable de homeopatía seriamente, con rigor, pero es otra cosa, digamos. Bueno, sigamos hablando de cómo se cuida la Sí. salud. Mira, una cosa, volviendo a los chinos, por ejemplo, no comen hidratos de carbono, no comen grasas Bueno, pero el arroz saturadas. tiene hidrato de carbono aparte. Sí, bueno, pero no comen harinas, mejor dicho, no comen harinas. ajá. Bueno, me voy a rectificar, no comen harinas blancas. No hay fideos, por ejemplo, las pastas, que esos son de arroz, es distinto. No comen grasas saturadas, no comen carne, tienen un consumo de 5 kilos por año por persona, cuando nosotros tenemos 80. Claro, claro. 5 contra 80. Comen todo tipo de tubérculos, todo tipo de hojas, todo tipo de animal. Hay una provincia que se comen perros, ¿viste? Cualquier cosa comen. Se hace sí. la semana del perro, ¿viste? Para comer. es como la semana del salamín. No, que, bueno. ¿viste? Tratemos de no promover esto, porque ya veo que... No, mañana hay gatos y perros. Gatos sin orejas, perros tirados por... Pero es muy increíble eso, porque no hay Disociados. fritos entonces tampoco, no hay aceite saturado, no hay fritos, no es que Ajá. va todo con soja, con salsa de soja. Entonces, los cuerpos son totalmente magros, no encontrás a una persona con sobrepeso. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde la gente como come todo el tiempo frito y grasa saturada y qué Empieza sé yo, mañana comiendo frito. Claro, por eso, arrancan y tienen unos cuerpos realmente, claro, mucho más... En China es impactante eso, porque es un tema de salud pública. ¿Y cómo pensás encarar ahora, después de haber venido a chequeo general, un cambio de No, actitud, ese de ejercicio. hábito? No, yo siempre De fui deportista, hice deporte toda mi vida, Y digamos. vas a empezar... Sí. Lo que pasa es que aflojé por el tema. Yo me caí esquiando mal y entonces ahí tuve la lesión, empecé con todo el problema. Hace muchos años también que esquío, entonces la verdad que me pegó un golpe fuerte. Vine acá y ahí empezaron los problemas y tuve que dejar de jugar al tenis, qué sé yo. Ah, bueno. Pero ahora, de ahora voy a practicar regresar. deportes. Sí, claro. Sí. Mañana vamos a hacer un informe sobre los deportes en el verano, así que se puede escuchar. Bueno, Luciano, muchísimas Sí, no, gracias. gracias a ustedes. Ojalá gracias que haya por estar servido acá. para algo, Sí, qué sé yo. sí. Nosotros que A nos mí me gusta... interesa que se entiendan cosas que están pasando también, ¿viste? Sí, claro. Que no tienen que ver conmigo exclusivamente, sino con cosas que me preocupa que están pasando en el país, ¿viste? Que tiene que ver con mucho
muchos de nosotros que sentimos como una especie de pena y una cosa así de arrinconamiento y de no poder estar. Hay que salir de ese arrinconamiento, de a poco se va a salir, hay que. Usa optimista. Sí, claro, hay que ser optimista. Bueno, muy bien. Gracias. Luciana Galende acá en Chequeo, casi digo 678. Luciana Galende. Ya no. Bueno, casi digo eso. Estamos acá en Chequeo General y justo veo a ¿Quién nuestra vino? compañera Chardulo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Bien. Me La alegro. digo con una voz, con otra voz. La vez pasada estaba un poco. Más alegre. No. La otra vez Antes. pasada estaba media caída. Con ahora la veo mejor. caída y ahora como menos. No, la veo muy bien. La veo como. Está muy bien. Está muy bien. Bueno. Hace 20 años que nos conocemos. Y hace un montón de años, sí. Vamos. Te voy a preguntar 40. cosas. Ahora, La vieja Honduras. Mientras ella habla, Claro. un poco ahora, mientras da las noticias, yo te voy a hacer algunas preguntas. No, pero no, yo no respondo. Ah, Ese bueno. tipo de preguntas no le respondo. No. Bueno, Estuve vamos a bien. las noticias, entonces, ¿le parece? ¿Cómo no? Bueno. Los trabajadores de Radio del Plata y sus comisiones internas se encuentran en estado de asamblea permanente por irregularidades salariales. Chequeo general, salud y medicina en la tarde del fin de semana. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I know. Ooh, someone warm like you would make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. As long as I know I've got love, I can make it. For once in my life, have someone who needs me. Bueno, acá estamos en la M del Plata, en Chequeo General. Este programa de salud es un magazine ya de salud. Es el primer magazine de salud de la radiofonía argentina. Del fin de semana. Del fin de semana. Bueno, en general los temas temáticos, los programas temáticos van los fines de semana. ¿Me está diciendo tarada indirectamente? No. Qué feo que nos trate No, así. no. Qué feo. Escúcheme una cosa. Porque hay gente, mucha cagatúa. hay gente rubia que usted la trata muy bien. Sí, claro. Me voy a teñir y me voy a... Se ve que hay que ser rubia Rosita para que Bolsita. usted las trate bien. Bueno, vamos a escuchar mensajes porque veo que viene mal. Traidor. Querido Donato, habla Claudio, un amigo tuyo, amigo de Irina, tenemos una amiga en común, te mando un beso grande que estoy escuchando en la ruta y te mando un abrazo grandote. Me sigo cuidando, pero hay que seguir peleando. Sorrow hurt me. Y ven lo que me dicen, ¿no? Que me pelean. Ustedes nos pelean. Me defienden. Mándele Los amigos me besos y me gusta que nos Un escuchen en la abrazo ruta, grande. que seamos Un compañía de abrazo viaje. grande, Qué lindo Es eso. muy lindo, sí. Está bueno. Y habla Ricardo de Almagro, bueno, me encanta el programa y tengo una duda, no sé si hoy o algún día me la pueden despejar, porque mi mujer más o menos pasó algo parecido, a ver si el Zika puede derivar en mal de Garrett. Bueno, doctor, le agradezco. Hasta luego. No lo escuché. En mal de... No se entendió. No, Mal de sí, Garrett. bueno, el Zika hasta ahora lo que está, digamos, en investigación es el tema de las malformaciones congénitas que puede producir fundamentalmente la microcefalia, ¿no? A costa de una falta de desarrollo neuronal, no craneal. Eso es lo que complica porque tienen siempre problemas neurológicos. Pero se está estudiando, todavía no hay evidencia científica, ¿no? Los trabajos todavía no son concluyentes, así que, pero estamos en ese punto. Buenas tardes, soy Graciela. Sí, la verdad hay que ponerse en el lugar de una persona que queda sin trabajo. Debe ser tremendo. Yo lo viví cuando mis hijos eran chicos. Tengo 72 años y mi marido quedó sin trabajo en la época de los militares.
fue tremendo. Quedaba mi sueldo de docente, ¿no? Con lo que nos fuimos arreglando durante un año entero. Y claro, es terrible, es una Siempre. cosa insalubre. No, es lo más feo que el te puede trabajo pasar. y la Sí, sin casa, duda. digamos, son dos cosas que son elementales para la salud. Digamos, no se puede tener una sociedad saludable si Sin no hay trabajo. trabajo y sin Ni vivienda. hablar. Digamos, eso son como elementos básicos. Después de ahí empezamos a hablar de otras cosas. A ver, Alejandrita, ¿tiene algún mensajito por las Sí, redes? tenemos por aquí a Graciela Sargenti que dice, hola, buena gente. Esto lo dice a través de nuestro WhatsApp, a través del 1163727787. Por aquí dicen, salven Radio del Plata, que es lo único que tenemos, los del 49%. Esto lo dice Graciela. También nos escriben por aquí desde Ushuaia, sos el mejor doctor, dicen, con tus convicciones. Abrazo grande desde Ushuaia en Enrique. Enrique firma este mensaje. Bueno, muchas gracias, Enrique. Eva dice, gracias, Donato, por no dejarnos a este 49% afuera. Y también tenemos por aquí a Martín Piñeiro, que dice, hermoso programa. Un abrazo grande para Luciano Galende, desde Puerto Madryn, lo escucho siempre. Recordamos el 116-372-7787. Si nos quieren enviar sus WhatsApp, también el 545352222 para dejarnos grabados sus mensajes. En Facebook, Radio del Plata, AM1030, también Chequeo General. Y en Twitter, @Radio del Plata, @Chequeo General. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema realmente muy interesante, muy importante, que fue justamente, digamos, motivo de una ley nacional, que es la Ley Nacional de Fertilización Asistida, ley número 26.862, que luego fue ampliada, muchos de los derechos que da esa ley y las definiciones que da esa ley fueron ampliadas en algunas provincias. En varias provincias. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires amplió el tema tomaron la decisión de sacar otra ley que ampliaba, que es la 14.611, donde la provincia amplía los derechos que da la ley nacional. Por ejemplo, el tema de la donación, la ovodonación, digamos, ¿no? Y también la posibilidad de que una persona, de alguna forma lo voy a decir así, soltera, más allá de su opción sexual, pueda, digamos... Sí, como el caso último de Juana Viale. De Juana... De Juana Repeto, perdón. De Juana Viale. Dije Juana Repeto. Bueno, muy bien. Bueno, esta ley realmente ha sido un logro, ha sido producto de una lucha de muchas mujeres, también de algunos hombres, por eso también estuvo bueno, y se va mejorando en cada provincia. Y para eso tenemos una invitada telefónica, una periodista, Milva Castellini. Sí, quien fue también cara y sostén de esa campaña. Una militante de esta ley, de estos derechos, porque claro, antes la única gente, lo digo yo como ginecólogo, ¿no? La gente que podía acceder a un tratamiento de fertilización asistida, y ya ni digo de alta complejidad, ni los estudios de baja complejidad se pueden hacer en los hospitales públicos. Y esto, ni hablar las obras sociales y las prepagas, que sean los giles. Y esta ley permite que todas y todos puedan acceder a los estudios de baja, mediana y alta complejidad. Por eso le vamos a entrevistar, vamos a charlar con Milva Castellini. ¿Cómo tal, Milva? ¿Cómo te va? Hola, Donato, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Gracias por llamar. No, al contrario, vos sos una referente casi de esta ley, digamos, tuviste 5 intentos fallidos, pudiste quedar embarazada mediante un tratamiento de fertilización asistida. Y nació en diciembre Martiniano, que vimos videos, es hermoso aparte. Martiniano nació en julio. Diciembre es cuando nosotros grabamos ese video que vos contás. Ahí está. Que es cuando yo me entero que estoy embarazada. Ese era el 19 de diciembre, por eso te quedó esa fecha. Sí, claro, porque miraba y aparte recordaba que tu marido trabaja como jefe de cámara en Telefe, o al menos lo hacía en ese entonces. Sí, actualmente lo es. Está en Telefe Noticias también, Sebastián. Sí. Claro, y fue muy lindo ver esa situación, porque también cuando grabaron no sabían cuál iba a ser la respuesta de tu doctor. No, en realidad nosotros cuando
La idea, yo siempre cuento, la idea de grabar fue Sebastián, porque él en ese momento sostenía que algo podíamos hacer, a alguien podíamos ayudar contando nuestra historia, Claro. y tenía mucha razón. Yo por entonces no lo podía visualizar a todo esto que sucede cada vez que hablamos del video o volvemos sobre el tema. Sebas en ese momento empieza a grabar pensando que íbamos a tener otro no. Ya habíamos tenido tantos, Claro. y si bien somos y fuimos muy felices en ese momento de que sea un sí, nos hubiera gustado poder haber registrado cuando fue no, ¿sabés? Porque es una Sí, instancia lógico. muy difícil, y nosotros lo que queríamos era compartir eso que nosotros vivíamos y que no tiene nada de excepcional, pero que pasa en muchísimas casas, por eso lo queríamos compartir. Le pasa a muchas parejas, le pasa a muchas personas que están buscando un embarazo a través de los tratamientos. Entonces lo que queríamos era contar eso para acompañar de alguna manera. Sebastián me decía que él veía, o sea, charlábamos y decía, vos estás siempre buscando algo en internet en aquel momento, estaba tratando de buscar algo donde yo encontrara gente que le pasaba lo mismo que a nosotros. Por eso tuvimos el deseo, la necesidad y el compromiso de contar nuestra historia de la manera que la hicimos. Y contame, Milva, ¿qué te parece la ley nacional y las leyes de la provincia que de alguna forma, como decía al principio, amplía, digamos, los derechos a la fertilización asistida? Mira, como vos contabas hace un ratito, yo te estaba escuchando, la ley fue una lucha de muchos años, de décadas, te diría, en principio de los pacientes, básicamente reducido o resumido, no reducido, resumido en Concebir, que fueron las primeras mujeres que ya hace 20 años esa ONG está funcionando y que empezaron con todo esto. Después estaba Abrazo por la Vida, Mate de Vida, digo, hay un montón de movimientos de pacientes asociados que llevaron adelante esta lucha, junto con algunos referentes médicos también que siempre quisieron hacerlo, con lo cual tener hoy una ley en la Argentina es fundamental, porque iguala derechos, porque iguala la posibilidad de acceso. Antes, como vos decías, era algo muy caro. Era O sea, el imposible. dolor de no poder tener un hijo se sumaba que no lo podías pagar el tratamiento, era realmente cruel. Hoy por hoy todavía hay algunas cosas que deberían cumplirse definitivamente bien, ¿sí? La cobertura total, ahora ¿No se hay está tratando el cobertura tema- total? Me parece que no del todo. Yo a través de mi página en Facebook, que se llama en Facebook me buscás, es una página abierta donde yo todo el tiempo Sí. estoy contestando mensajes y acompañando. Digo, el comentario permanente que tenemos es que la cobertura es del 40%. Excepcionalmente hay algunas prepagas y obras sociales que llegan a cubrir el 100%. Y si no, generalmente se resuelve por recurso de amparo. Ajá. Digo, todavía falta un poquito más aplicar la ley y de pronto regular, si bien también está buscando marco legislativo, todo lo que es ovodonación, banco de esperma, o sea, todo eso todavía le falta un poco más de regulación. Como Mira. ley marco está muy bien, pero falta terminar de aplicarla completamente. Mira, vamos a ver qué nos dice el doctor Gustavo Lioy, Ujú. que es el jefe de la sección de fertilidad del Hospital Posadas, un hospital público nacional que nos está escuchando y que a ver qué opina el doctor también de esto. Doctor Lioy, ¿está ahí en línea todavía o se fue? Estamos. Vamos, Gustavo, todavía. ¿Cómo va? ¿Bien? Ya hace tanto tiempo. Muy bien. Acá trabajando, tratando de tocar temas de salud. Y estamos hablando, con Milva Castellini, que es una referente justamente de lo que fue la lucha de la ley de fertilización asistida. Y nos está diciendo que aún falta, digamos, la aplicación en los ámbitos privados y de la seguridad social. Yo te quiero preguntar en el público, falta la cobertura, falta un porcentaje de cobertura. ¿Se está cubriendo el 100% de la ley, el 100% de los tratamientos? Justo cuando me llamaste, una de las cosas, digo, bueno, vamos a ver qué temas tocar, y creo que uno de los temas que para más divulgar quizás era eso, que faltaba un poco de la cobertura. Lo que decía ella tiene toda la razón, hay muy pocas obras sociales que te cubren un 100% o te cubren un 100% de un paquete que quizás en determinados casos que uno necesita un poco más de dosis para tratamientos de bajas respondedoras o tratamientos que... ¿Qué uno quiere decir? No, requiere, pará, traduzcamos, porque decimos No, está bien. bajas respondedoras. Dosis. Ajá. No, tratamiento que pacientes que no responden bien, entonces uno que busca un poco más de tratamiento, o sea, no es lo mismo una chica, una mujer joven de 15, de 20, 25 años, 30 años con un problema X que no puede quedar embarazada, que una paciente de 40 años, obviamente que
los ovarios de la paciente de 25-30, que por ejemplo se tuvo un problema y Vamos a hacer un juego entre vos y Milva. Les propongo. Vamos a hacer un mito. Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, mito. La infertilidad, dice el mito, ¿no? La infertilidad es problema de la mujer. A ver. No. Cero. Bueno, muy bien. Pero, a ver, totalmente de acuerdo con ¿qué, el ¿qué opinan? Es una enfermedad y puede ser del hombre o de la mujer, es indistinto. Eso es una cosa, y aparte una cosa que tienen que entender todos, que es algo que uno le trata de inculcar a los médicos, es que el paciente cuando viene al consultorio es la pareja, no es claro, es la mujer. O sea, totalmente de acuerdo. Yo también soy ginecólogo como Donato, y obviamente vienen siempre a consultar a mujeres. Digo, ¿y tu marido? No, claro, no. No, es mitad y mitad. En realidad los valores son, a grosso modo, 40% cada uno y 20% la pareja en conjunto, pero factor masculino es bastante importante. Segunda, voy a Mucho ver qué responde la paciente y el médico. Vamos a ver, un jueguito. La mayoría de las personas se embarazan muy fácilmente. ¿Es mito o verdad? La tasa de fertilidad global es más o menos un 30% del ser humano, a diferencia de otros animales, de otros mamíferos, que es mucho más alta, ¿no? O sea, un 70-80% de los mamíferos clásicos. Y los problemas sociales, por ejemplo, en países pobres, ¿incide lo social, lo económico en la posibilidad, en la fertilidad o no? Yo ahí hay que tener un poquito más el tema de creo que es algo que tiene mucho que ver con la extensión de la vida y el síndrome de Peter Pan, de que obviamente que estamos estirando la adolescencia y hay parejas que no se quieren comprometer y empiezan a darse cuenta que a los 35, 38 años están todavía sin hijos y sin pareja, y ahí vienen los problemas que tenemos, no problemas, sino las soluciones que comentabas al principio de mujeres que desean ser mamás con un semen de banco o incluso con ovo de banco, o sea, ser mamás a las 40 solas. Claro. Ajá. Además, después, Sí. La otra estadística, que no sé, digamos, si por ahí 1 de cada 6 parejas tiene problemas para poder lograr un embarazo, en líneas generales. Bueno, Si cada uno de nosotros repasamos un poquitito el entorno, vas a ver que seguro tenés un familiar, un conocido, un amigo, alguien en tu círculo que seguramente está haciendo tratamientos o en alguna instancia de esa. Sí, Digo, es mucho más habitual de lo que uno a veces cree, ¿no? Eso iba a decir, es más normal escuchar gente que perdió embarazos o que no puede quedar que embarazos que se desarrollan normalmente y en la primera búsqueda. Digo, lo que pasa es que eso uno lo empieza a saber cuando se empieza a interesar o cuando le empieza a generar a la mujer el deseo a futuro de ser madre y empieza a hablar con amigas que lo son. Entonces también está bueno como aclarar eso y bajar la ansiedad, porque entiendo, imagino, y ahí me corregirán ustedes, que la ansiedad también es un riesgo a la hora de buscar un hijo. Es uno de los grandes temas, claro. Bueno, hay otro, me robó el mito acá. Ay, perdón, doctor, la perdón. infertilidad, no, porque claro, yo traje todo preparadito, Perdón. estudié. Muy aplicado. Soy muy aplicado, soy un poquito obsesivo, me dicen algunos, pero bueno, la infertilidad es psicológica, dice la frase. Basta con que las personas se relajen para que queden embarazadas. ¿Eso es mito o es realidad? No, es bastante real, pero cuando solamente el motivo es por un problema hormonal generado por una ansiedad, por un trastorno del ciclo hormonal, obviamente en este caso de la mujer, raramente en el hombre, porque el hombre es, digamos, la producción es un poco más estable, pero es la clásica que uno puede ver en deportistas, en bailarinas, en altos estratos digamos de empresariales con mucho estrés, así, pero en deportistas es muy frecuente. O sea, las pacientes no menstruan porque obviamente están en un estado de estrés tal que el cerebro inhibe la ovulación, porque hay que pensar que somos animales. Entonces el cerebro, ¿qué hace? Le dice al ovario, ahora no te quedes embarazado porque en este estado donde estamos, que no sabemos dónde estamos, es complicado para gestar para tener un bebé. Entonces el cerebro inhibe o hace anticoncepción natural. Entonces eso hay que llevarlo ahora a la sociedad y bueno, es más o menos eso lo que pasa.
Y ahora, ¿qué pasa en esas situaciones? Porque mucho uno escucha parejas que empezaron tratamientos y que no consiguieron y no lograron después de varios intentos y dicen, bueno, ya está, no hago más nada porque ya el cuerpo y la mente no me resisten. Dejan de probar y al tiempo logran naturalmente ser padres. ¿Eso tiene que ver con esto que hablábamos de este mito? Mira, o sea, hay muchas veces, o sea, obviamente lo hago con conocimiento de causa, o sea, muchas veces me ha pasado de pacientes 2 o 3 veces. A ver, una cosa, nada, y es en medicina 1 más 1 es 2. Sí, claro. A la paciente le dice, mira, realmente la reserva folicular, o sea, quizás la única forma de resolver esto sería con una donación de un ovocito. Eso es que le pidamos prestada a una chica más joven un ovocito, que obviamente es mucho más joven, exactamente, porque los ovocitos, los futuros embriones que tiene la mujer, a diferencia del hombre que se forman todos los días, la mujer los trae desde que es chiquita. O sea que si una paciente tiene 25 años, los ovocitos tienen 25 años. Si tiene una paciente 40 años, los ovocitos tienen 40 años. Por eso también el tema es que a más edad, más cuesta. Y obviamente se van gastando, a diferencia del hombre que se van reproduciendo. Entonces, se van gastando a lo largo de la vida, de la vida después de la menstruación. Entonces, a veces uno pone, o sea, el tratamiento que es, uno le da una medicación para que esos ovocitos salgan afuera. Uno y bueno, por determinadas técnicas hace que se junte con los espermatozoides adentro del cuerpo de la mujer con las técnicas de baja complejidad o adentro de un platito, o sea, en forma en laboratorio, y después uno le coloca el embrión. A veces no funciona tan bien. Entonces le dice, bueno, la técnica es una donación de ovocitos. Y después la paciente medio que deja a un lado de los tratamientos, y quizás espontáneamente algún ovocito vuelve, y quizás al bajar la ansiedad vuelve a regular el ciclo y se queda embarazada espontáneamente. Sí, pasa. Bueno, otro tip, a ver qué nos contesta Milva Castellini, una referente, una periodista y ha sido referente madre por fertilización asistida. Y el doctor Lioy, estamos haciendo un jueguito, pero nos estamos sacando muchas dudas de mitos y verdades. Dice, por ejemplo, las personas que ya han tenido hijos no pueden ser infértiles. ¿Eso es mito o verdad? Le dejo a ella que conteste, a ver qué conteste. Es muy médico eso. Claro, te engancharon, Milva, claro. ¿Y ahora? No puedo hablar sobre eso porque el doctor lo va a saber explicar mejor. Respecto de lo anterior, primero que sí, es un mito, porque a veces uno puede tener un primer embarazo y después no poder un segundo, el doctor seguramente lo va a poder explicar. Respecto de lo primero que decían, en mi caso, es una línea nada más. En mi caso había una endometriosis severa grado 4, ¿sí? Con lo cual hay una causa recontra, clara respecto de mi endometriosis. Mi marido, Sebastián, estaba ok. Y además, después, en el análisis de trombofilia aparece también la trombofilia. Claro. Que hizo que me tuviera que... Embarazo de alto riesgo. Un embarazo de alto riesgo, tal cual, doctor, y además suministrar heparina 280 veces, 280 sí, no sé, inyecciones. Y sí, porque eran 2 por día, así que haciendo el cálculo sí, es un montón. En ese caso digo, la ansiedad, para responder la pregunta que ustedes decían, y lo otro es más médico, lo responde el doctor, juega en contra, pero hay una causa real. Entonces el gran desafío es, para las parejas que atravesamos eso, manejar la ansiedad y aprender a lidiar con eso, porque en realidad solamente estando bien y tranquilos lo podemos lograr. Lo que pasa que uno lo dice así, parece muy sencillo, transitarlo es dificilísimo. Realmente mantenerse en equilibrio personal, con tu pareja, no obsesionarte con el tema, no enojarte, no deprimirte, todo eso pasa mientras uno está en tratamiento. ¿Y te pasaban a ustedes? ¿Ustedes lo charlaban, Milva, con tu marido? Todo el tiempo. Qué importante aparte de eso. Digo, poder hablarlo, ¿no? Y es que en realidad sí, es como una gran prueba. Viste que a veces te dicen que parece tan hecho, los hijos te separan o te unen para siempre. Bueno, yo te diría que hacer tratamientos de fertilidad para buscar un hijo es la previa y también te unen o te separan para siempre. Hay un momento donde la pareja sufre crisis. Nosotros la atravesamos y fue cuando Sebastián me pidió una pausa en los tratamientos para volver a estabilizarnos, a seguir nuestra vida, a recuperarnos nosotros y volver a conectarnos para formar una familia, porque en un momento era una obsesión mía por un embarazo, ¿sí? Lo cual de una obsesión no sacás nada nuevo ni bueno. Claro. Había que volver a equilibrarnos y cuando nosotros logramos
recuperarnos, estar mejor, asumir lo que había y lo que no había. Empezamos el cuarto y quinto intento, en el cuarto no fracasamos de vuelta y en el quinto llegó el embarazo que tanto deseamos. Pero digo, tiene tantas aristas esto, tantas, es tan complejo atravesarlo. ¿Y ustedes analizaron, charlaron la posibilidad en algún momento de la adopción? Mira, sí, lo que pasa es que esto lo digo siempre. Nosotros sabíamos que primero estaba esta opción, que era la de fertilización de alta complejidad en nuestro caso, porque no teníamos chances, había que ir a los ICSI directamente. También sabíamos que existía la ovodonación como una segunda instancia. El problema eran... Milva, un segundito, que el doctor explique la palabra esa que dijiste. Parecía Ishi, que era es el intendente, un intendente del conurbano. No, a ver, ¿cómo, doctor? ¿Qué es? Sí, por eso. Bueno, ¿Qué dijo Milva? Tradúzcale a nuestros oyentes. ¿Le traduzco yo o le traduzco a Milva? No, Milva, a ver, o vos. No, ICSI. Yo dije tratamiento de alta complejidad ICSI. Es cuando, bueno, el doctor lo puede explicar bien, es cuando se une directamente, claro, el óvulo con el esperma en laboratorio, ¿no, doc? Puntualmente, sí, es una técnica de alta complejidad y puntualmente el ICSI es todavía un poco más específico porque es la clásica fotito que vemos siempre en los videos, que es como si fuera una pipeta que está agarrando un globito y hay una aguja que está pinchando el ovocito. Bueno, eso es ICSI, que quiere decir inyección intracitoplasmática, o sea, dentro del ovocito de un solo espermatozoide. Eso usualmente es cuando hay fallas anteriores, en tu caso, o una falla masculina. Entonces, cuando tenemos pocos espermatozoides, no podemos poner en muchos espermatozoides un ovocito, se agarra, se le selecciona un solo espermatozoide y ese es el que se inyecta. Obviamente tiene un poco de mejor... ¿Y con la edad baja la posibilidad del hombre? Perdón, la posibilidad de los... Con la edad, la posibilidad de embarazo del aporte masculino, ¿baja? El hombre baja, digamos, o sea, la baja en la digamos, en la cantidad de ovocitos que tiene la mujer empieza a perder su potencialidad fértil a partir de los 35 años, digamos, hasta los 40, digamos, más o menos, está más o menos estable, digamos, algo lógico. Después de los 40 baja bastante más abrupto. Y en los hombres, a partir de los 50, 55, digamos, ahí ya tenemos un problema. O sea que mis soldados... Pero, digamos, Donato, sí. Permitime cerrar esta idea con la aclaración del doctor. Te decía respecto de la pregunta que vos me hiciste, teníamos la chance entonces de ovodonación o de adopción. El tema es el siguiente, ninguna de esas instancias nosotros creíamos y creemos viene a reemplazar o emparchar lo que no se puede lograr, ¿sí? La decisión de una ovodonación o la decisión de adoptar un hijo, que para mí es el acto de amor más grande todavía que los anteriores, requieren de una decisión en sí misma. No podemos emparchar, no es algo que inmediatamente se pasa una cosa a la otra o se reemplaza, ¿sí? No puede ser el plan B. No es plan B. Tiene que ser el primer plan. Esto que quiero decir. A ver, nadie va a ir como primer plan a una ovodonación si tiene chances de generar un embarazo con células propias. Pero digo, si resultara que las células no resultan, o el esperma o el óvulo, lo que fuere, que la ovodonación sea la elección que uno hace, no como vos dijiste el plan B. Con lo cual, adoptar o recurrir a la ovodonación era otra instancia que teníamos para las que íbamos seguramente a necesitar reflexionar, asimilar y asumir esa decisión, ¿sí? No llegamos nunca a entrar porque confiábamos todavía en lo que estábamos haciendo y en las chances que teníamos de lograr con nuestras células. En el caso nuestro el problema era mío, mis óvulos estaban, el doctor lo va a poder aclarar cualquier duda, muy afectados por la endometriosis. Cuando me aspiraban, literalmente aspirar es cuando ingresan, digamos, a tus ovarios y te aspiran a través de una cánula, te aspiran las células, los folículos, los ovocitos. Exacto, gracias, doctor, los ovocitos salían muy dañados por mi endometriosis, entonces era muy difícil recuperarlo. Por eso utilizaron la técnica de ICSI, que era seleccionar el mejor óvulo. Sebastián estaba muy bien, con él no había ningún problema, el problema era yo. Entonces, realmente fue muy difícil lograr el embarazo, porque además, en mi caso, no me estimulaban habitualmente para hacer un tratamiento de este tipo, de esta complejidad. Se estimula a la mujer para que ovule mucho en un mes, ¿sí? Para que genere mucho. Claro. Y yo no podía porque la endometriosis no era un buen escenario para estimular el cuerpo. Entonces trabajaban con mis ciclos naturales. ¿Perdón? Se prende fuego la endometriosis, ese es el problema con la endometriosis. Claro, entonces se trabajaba
con ciclos naturales y a veces hubo meses o intentos que no había nada para poder aspirar y pasaba y a lo mejor después sacaban uno solo y era muy débil y no lo podíamos hacer, no servía para nada. Fue difícil, muy difícil. Nosotros queremos desde acá agradecerles a ambos por este testimonio. Yo creo que es muy importante, primero, con vos, Milva, resaltar y aclarar que es mucho más difícil de lo que uno cree a veces tener un hijo, entonces está bueno bajar esa ansiedad y todo desde este lugar de la unión de la pareja, ¿no? Como es algo tan deseado y es importante transitarlo con el mayor amor. También agradecerte, Gustavo, por los detalles técnicos y médicos al respecto, que siempre es tan interesante conocer un poco más de qué se trata, porque a veces uno habla de fertilización asistida y no tiene muy en claro, entonces sirve para despejar algunas dudas. Agradecerles a ambos. Milva, no sé si querés agregar alguna cosita más y recordar tu Facebook para quienes quieran hacerte alguna consulta a través de tu experiencia en este tema. Nosotros lo que tratamos es eso, de acompañar contando lo que nosotros vivimos como una cuestión de experiencia personal de hombres y mujeres que están en lo mismo que nosotros. Estoy en Facebook, es una página abierta donde me pueden escribir en privado o en el muro, donde quieran, y yo trato de acompañarlo. Lo hicimos este año con una charla que dimos gratuita la hicimos aquí en el Museo Sarmiento, en Belgrano, donde vinieron muchísimas parejas y fue un encuentro realmente muy lindo, tratando de acompañar y decirles que a veces uno está en tratamiento y siente que no lo va a poder lograr nunca, que esa sensación que a lo mejor sienten quienes están en tratamiento la sentimos nosotros también, y que hay un momento donde ves todo muy negro y sentís que nada, que todo lo que estás haciendo es un esfuerzo enorme y que no sucede. Pero digo, todos los que lo logramos transitamos ese camino, todos los que logramos tener un hijo a través de fertilización pasamos esa instancia, con lo cual lo único que podemos decirles es que traten de transitarlo lo más tranquilo posible, lo más unidos posible y lo más pacientes, porque lleva tiempo. Pero si están bien, las cosas salen mejor, en el desánimo, en el enojo, en la desesperanza, en la bronca, en la victimización, todo se hace más difícil. Necesitamos estar lo mejor posible como personas y parejas para poder lograrlo, y ojalá lo logren quienes lo están buscando. Milva Castellini, muchísimas gracias por tu testimonio. Saludos a tu marido, Sebastián, y a ese bebé hermoso martiniano. No es el marido de Milva, ¿no? Claro, de Milva, no de Gustavo, que también te agradecemos por tu testimonio. Gustavo, gracias. No, por favor, muchísimas gracias por llamar. Saludos a los dos, muchas gracias. Bueno, muy bien, ¿no? Importante, sí, importante saber, nota. entender, conocer. Sí, aparte con un médico y con una paciente que militó el tema de la ley de fertilización asistida. Y está bueno, a ver si usted lo recuerda y lo aclara rápidamente. 30 años todavía son óvulos que están bien. Sí, a partir de los porque 37... Porque esa cosa de que te dicen que hay que ser madre por el reloj biológico. Bueno, a partir de los, como dijo el doctor, a partir de los 35, 37 años empieza a disminuir la capacidad de fertilidad. Tengo tiempo, entonces me quedo tranquilo. Sí, bien, puedo esperar. Ya vamos a contar un momento. ¿Vos sabés? Donato Spacavento en la tarde del fin de semana. Y por suerte tenemos mucha gente que se comunica con nosotros aquí a Radio del Plata y que nos acompaña tarde a tarde aquí sábados y domingos en Chequeo General. Y tenemos algunos mensajitos, Chino. Buenas tardes, Radio del Plata. Es para saludar a todo el equipo del doctor Spacavento y un beso muy grande para él. Es un placer escucharlo todos los sábados y domingos. Gracias. Hasta luego, Beatriz de Lomas de Zamora. Muchas gracias. Hola, soy Patricia de Constitución. Les quiero agradecer por poder escuchar a Luciano Galende y hoy a la mañana escuchar a Barragán con Sandra. Gracias. Habla Darío Villaderina. Nigalía Galende, estoy escuchando el programa, lo escucho siempre. Nigalía Galende, que para los problemas renales la barba de choclo, que averigüe. Barba de choclo, oreja de gato. Qué cosas raras pasan. Qué cosas feas, Chao, gracias. Bueno, muy bien. Barba de choclo, barba de choclo. Hierba. Vamos, está bien, barba de choclo. Sigamos. Buenas tardes, soy Dora de San Francisco Solano. Este mensaje para el doctor Spacavento, al que quiero mucho y lo conozco de hace años porque yo siempre fui paciente del Argerich, el doctor Villamil, y bueno, y yo soy del 49%, tengo 78 años
y sé lo que es quedarse sin trabajo con un enfermo en casa. A mí me pasó, mi esposo enfermo, yo era tallerista, quedé sin trabajo y bueno, 3 hijos chicos y bueno, fui criándolos, me conseguí un trabajo ama de llaves en San Telmo, 2 casas y así crié a mis hijos, terminé mi casa, trabajé 30 años, mi esposo ya falleció, estaba muy enfermo y es horrible quedar sin trabajo. Conocí los patacones, el LECOF. Y sí. Gracias. Estoy escuchando su programa toda la tarde. Los felicito porque no se callan la verdad. Yo creo que son el único medio que hablan de todas las radios. Y le digo una cosa, ahora está más o menos tranquilo, pero yo ando en la calle a veces y la gente está que explota. Esperemos marzo, cuando vengan al colegio, todos los aumentos. La gente no se va a quedar tranquila en la casa y espero que no haya tanta mugre como este presidente nos está poniendo encima. Está echando gente y es desesperante. Conozco ya gente que se ha quedado sin trabajo y están con una depresión terrible. Bueno, perdónenme la charla que le di, pero es una angustia terrible. Muchas gracias por hablar como hablan y el programa es hermoso. Los felicito. Habla Leonor de Aedo. Gracias. Gracias, Leonor. Y arriba el ánimo, pues estaba como... No, vamos para arriba, vamos para arriba. El ánimo. No, que no decaiga, vamos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marta, soy de la ciudad de Wilde. Bueno, escuchando el programa del Doc, acá muy feliz de escuchar a Lucho Galende, que le tengo tanto cariño, tanto afecto. Estuve la noche en 678 que debutó como conductor y me acuerdo que después se acercó a la tribuna a preguntar cómo había estado y yo le dije, está bárbaro, pero deja de mover la pierna que se te nota que estás muy nervioso. Y bueno, me dice, bueno, sí, lo voy a hacer. Bueno, Lucho, te mando un cariño gigante y bueno, y al Doc también, y a Alejandra. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto, chao. A usted la ignoran, Daniela. Beso grande. La señora también grande, se llamaba señora, Alejandra. muchas gracias. Claro. A usted la ignoran, Daniela. Sí, a mí todos me ignoran. Malo. A ver. Buenas tardes, doctor Pacavento y equipo. Muchas gracias por estar. Yo soy una señora de 62 años y me gustaría pedirle que alguna vez se aborde el tema del deseo luego de la menopausia. Lo hemos tocado un poco. No, bueno, pero lo vamos a volver a volver tocar. Vamos a llamar a la doctora Doretti o también al doctor Zapetti o a la doctora Magina, que son todos sexólogos, así que... Nos gustan esos temas aparte a nosotros tratar. No proyecte. No, cuando los tratamos nos... Si a usted le gusta el tema, no proyecte. ¿Para qué me meto en la boca del lobo? No, bueno, muy bien. Bueno, vamos a nuestra próxima nota, nuestra invitada... Claro. Que está acá en el piso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo la bien? licenciada Adriana Dermigian, licenciada en psicología, especialista en psico-oncología, coordinadora del equipo de psico-oncología del Piñero. Le hago así el entre como para que usted Está nos muy bien. explique qué es la psico-oncología. Bueno, yo creo que ya, a ver, no es la primera vez que me invitas a tu programa, creo que, y que además hace un par de años hasta acá, hoy en día ya se sabe un poquito más, pero vamos a repetirlo un poco, ¿no? La psico-oncología es el tratamiento específico del paciente oncológico, el paciente con cáncer, desde que inicia el diagnóstico de la enfermedad hasta que es dado de alta o hasta su deceso, en el caso de que suceda. También no solamente hablamos del tratamiento con el paciente, sino con los familiares, los cuidadores y el equipo tratante. ¿Todo eso hacen? Todo eso hacemos porque la enfermedad oncológica produce un desamparo muy fuerte, insisto, en los 3 casos, en el paciente, en la familia y en el equipo, en los médicos, en todo lo que significa el equipo, nutricionistas, médicos, asistentes sociales, acompañantes terapéuticos, enfermeros. Entonces, bueno, frente a este desamparo tenemos esta nueva disciplina para poder afrontarlo. Y desde el servicio de oncología del Hospital Piñero somos el único en la nación que trabajamos dentro del servicio de oncología, o sea, tenemos la parte de salud mental dentro del servicio de oncología. Ajá. Esto es para estar con el paciente en la sala de quimioterapia, en la sala de espera, en la consulta con el médico, poder apoyarlo en todo el afrontamiento que necesita en el momento en que lo necesite. Y comparando los pacientes, si uno comparara la evolución de los pacientes sin un abordaje de un equipo de psico-oncología,
con un abordaje sin oncólogos, con el oncólogo normal. ¿Hay estudios hechos o hay una demostración que uno pueda...? Bueno, sí, la verdad que acá se demuestra que la evolución fue mucho mejor, la calidad de vida fue mucho mejor. Bueno, el que trae la psiconcología o el que empieza a pensar la psiconcología en Argentina es el doctor José Javelson, que era un cirujano oncólogo. Y en el año 53 se junta con algunos pacientes. Sí, yo fui a un seminario, Javelson en capo total. ¿También lo conoces a Javelson? Sí. Ah, bueno, está bien. Fui a un seminario, No, fui a un seminario, pero fui a un seminario estudioso. Mirá, no es que no soy yo sola. Y eso que no era peronista. ¿Viste? Encontramos. No sé si no podría ser, seguramente. Yo creo que sí, si no hubiera ido. Si no era amigo suyo. No era amigo, era un maestro, un tipo, un capo que hacía un seminario justamente de un abordaje. El año pasado. Sí. Pero el hijo sigue con la misma escuela que él y con la misma lógica. Sí, bueno, él se dio cuenta que frente a la misma patología, mismo tipo de paciente, digamos que no había enfermedad, sino que había enfermos, ¿no? Y esto tenía que ser que había una parte emocional que estaba en juego. Vamos a hablar, ya que nombró, por supuesto, licenciada, nombró enfermos. No sé si decir enfermos, porque una cosa es tener una enfermedad y otra cosa es estar enfermo. Son dos cosas distintas. Un día ya lo hablamos, yo lo vengo metiendo. Vamos a hablar con Valeria Tea, que es una paciente que tiene cáncer de mama, que tuvo una operación, que tuvo un tratamiento quimioterápico, radioterapia, y que fue paciente del equipo de psiconcología, o es paciente del equipo de psiconcología. Es paciente mía, sí. Valeria, ¿estás ahí? Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, estamos hablando acá con la licenciada Dermigian, que nos está contando qué es la psiconcología, que en el Hospital Piñero funciona en el servicio de oncología, y vos sos paciente, y queremos saber, bueno, ¿cómo te impactó a vos la psiconcología? Digamos, ¿te vino bien? Hablando con otros pacientes, ¿fue mejor tu evolución que de otros pacientes? Contanos un poco tu experiencia. Sí, a mí me cambió la vida, me cambió la mirada y sí, me dio como una esperanza. Encontré un espacio, me ayudó a conocerme y en realidad cuando yo me enteré lo que tenía, supe que nunca más iba a ser la misma y traté como de pensar y de buscar qué era, por qué me había pasado eso, qué había provocado eso. Y en ese camino conocí a Adriana y hace un año que estamos trabajando juntas, sí. ¿Y encontraste, esas respuestas que buscabas en la psiconcología? Sí, y y todavía sé que tengo, yo a la enfermedad siempre nunca me enojé, entonces la tomé como que vino a mi vida a ser una gran maestra, así que había que aprender y sé que todos los días tengo que aprendo y sé que todavía me falta mucho, pero muchas cosas es como un velo que se te cae y muchas cosas pude ver de mí hacia los demás, a través de la terapia. Le voy a hacer una pregunta a la licenciada Dermigian. La adherencia de los pacientes, digamos, los pacientes con cáncer, ¿van fácilmente a la psiconcología o hay resistencia o van un poco de tiempo y dicen, no, yo sigo... los médicos, una pregunta dividida en dos. Primero los pacientes de adherencia, los médicos, oncólogos, boicotean, conspiran contra la psiconcología porque sienten que se le meten en su terreno. Yo no puedo, en realidad, si fuese así, no podría responsabilizar, o en los casos en que es así, no puedo responsabilizar ni a los pacientes ni a los médicos. Yo responsabilizo a los psicólogos. Digamos, nosotros nos tenemos que salir del encuadre, tenemos que dejar el libro de Lacan de lado y ponernos a ver qué es lo que necesita el paciente y qué es lo que necesita el médico. Al médico le viene súper bien que ese paciente esté en tratamiento y que no tenga un paciente angustiado enfrente, sino un paciente que esté fuerte, digamos, emocionalmente para afrontar cualquier tratamiento que se le presente. Si nosotros podemos acceder con inteligencia, con pasión, integrándonos, esto no significa
porque a veces los psicólogos creen que nosotros nos estamos como poniendo bajo el ala del médico, ¿no? Y que estamos perdiendo toda la independencia que se ha logrado todos estos años. Y en realidad es trabajar junto al médico, que es algo que no entienden. Junto al médico para el bienestar de los pacientes. En el caso de Valeria, ella tuvo un modo de afrontamiento que nunca negó la enfermedad, digamos. Tal vez ella te lo podría comentar en un ratito mejor, pero ella en un momento, ayer cuando estábamos hablando de que iba a salir al aire, me decía, bueno, yo podía tomar un camino o tomar el otro. A ver, Valeria, ¿cómo era esto? Sí, en realidad cuando me enteré fue como te decía, como hablábamos ayer, como es como esa bomba que cae en tu vida y bueno, y tenés que afrontar la realidad, porque vos sabés que te vayas a donde te vayas o pienses lo que pienses, la realidad es esa. Y bueno, sí, yo me senté y dije, bueno, esto me está pasando y no me puedo escapar. Así que tengo dos caminos: o dejo o miro para otro lado y dejo que esto me consuma y me voy, o me quedo. Y hago todo lo que tengo que hacer y todo lo que me dicen. Y bueno, obviamente, como tengo 2 hijos y amo la vida y estoy rodeada de mucha gente linda, me quedé con eso, con ese camino, tomé ese camino. Y afronté lo que tenía que afrontar y era como un paso, es como un paso al abismo, porque es algo totalmente nuevo para vos y para tu familia. Entonces es como, vos sabés que tenés que ir para adelante, pero no sabés qué hay ahí adelante. Hasta que no lo pasás, no sabés. Entonces, bueno, sí, tuve momentos de mucho miedo, pero una vez que estaba ahí, yo sabía que tenía que ir para adelante y recorrer ese camino. O sea, me pasó con haciendo quimioterapia. Nunca me imaginé realmente lo mal que me iba a sentir. Era como estar más enferma de lo que estaba. O sea, era como peor el remedio que la enfermedad. Y Valeria, sí. Decime una cosa, ¿tu familia te acompaña en todo este proceso de psiconcología? Sí. ¿En qué forma te acompaña? ¿Van, se mueven o desde tu casa? ¿Cómo? ¿Van, se mueven con vos, te acompañan? Sí, forman parte? Siempre, toda mi familia. Es muy difícil apoyar a un paciente, sobre todo oncológico, pero en general también cuando empieza a hacer una terapia específica, porque también cambia la posición del paciente frente a un montón de cosas que le están pasando. Y esto también cambia también la actitud de los familiares y de los amigos frente a las decisiones que uno toma, porque uno empieza a cambiar, digamos, ¿no? Algunas cosas que suele hacer y bueno, las trata de hacer de una forma diferente. ¿Y hay en otros hospitales equipos de psiconcología? Hay en hospitales oncológicos equipos de salud mental, específicamente para pacientes oncológicos. Hay equipos de cuidados paliativos y de oncología, pero no hay que trabajen directamente dentro del servicio de oncología. ¿Tendrían que trabajar dentro del servicio de oncología? Fue la última lección que dio Javelson antes de morir, que estaría bueno que el psicooncólogo viva junto con el paciente y con el médico y con los enfermeros, sobre todo le da mucha importancia a los enfermeros, lo que es el padecimiento y poder desde ahí crear un dispositivo que tenga que ver con la ética social que estamos viviendo hoy y lo que se está viviendo en ese hospital o en esa clínica en particular, porque no todos los dispositivos en cualquier lugar son iguales, ¿no? ¿Y por qué pensás que no hay en los hospitales públicos donde hay servicios de oncología equipos de psiconcología? Bueno, primero que no hay no existe un puesto de psicooncólogo, digamos, no hay una estructura en salud no hay un concurso para psicooncólogo. No está en la carrera profesional. No está en la carrera profesional, si bien, por ejemplo, está en la carrera académica, ¿no? Esto abundan las maestrías y las cosas sobre psicooncología, pero no está en la carrera profesional. Pero por el otro lado, yo insisto con esto, no importa si está o no está, nosotros venimos con un equipo trabajando muchos años
años ad honorem, hasta con ficha municipal. María Elena Carrera, Berta Guindín, déjamelas nombrar, Victoria Sarena, Noelia Judich hace muy poquito que se fue, Rocío Modesta Rodríguez, que regresó a Corrientes a trabajar. Hubo mucha gente trabajando con nosotros que evidentemente puso el cuerpo y puso el alma y puso el espíritu. O sea, Victoria es psicóloga recién recibida de La Plata, vive en Chascomús y se viene todos los días al hospital para trabajar ad honorem con nosotros al Piñero, dijo al Bajo Flores. O sea, es una cuestión de que hay que ponerle mucha pasión, y yo creo que esto con el tiempo se va a saber, y creo que va a haber una... Y ahí en el Piñero atienden también a familiares, porque me pregunto, y porque lo he vivido en mi caso y lo estoy viviendo actualmente, tengo una abuela que está padeciendo cáncer, digo, es muy importante ayudar a las familias, porque muchas veces uno no sabe cómo actuar y cómo ayudar, porque es algo tan personal de ese paciente, digo, que es muy difícil involucrarse y ayudar. Hace un par de años a María Elena Carrera, que es técnica radióloga y acompañante terapéutico en pacientes oncológicos terminales, se le ocurrió hacer talleres para pacientes en quimioterapia, estando en quimioterapia. Y este año vamos a empezar con los talleres para los familiares y los cuidadores, porque también es muy importante. Igualmente se los trata en el consultorio, digamos, pero no hay una cosa mucho más masiva, digamos, como en los talleres, que hasta ellos mismos se pueden ayudar entre ellos, ¿no es cierto? Es muy importante. Y el equipo, tratar al equipo médico también. Bueno, nos vamos yendo. Sí, ya casi, ¿no? Un tema realmente importante, intenso, y aparte de que se pongan las pilas en los hospitales, que se empiecen a crear estos equipos dentro de oncología, que no dependan de la jefa o el jefe de salud mental, sino que dependan de un equipo interdisciplinario en oncología. Me parece que la experiencia del Piñero basta para que puedan crearse y puedan financiarse esos equipos que hacen tan bien a la salud de la gente. Nos estamos yendo. Sí, agradecemos ahí también a la paciente que nos daba su testimonio, Valeria. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y a Adri por pensar en mí. Bueno, licenciada Hermigía, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, nos estamos despidiendo, Daniela. Un placer, como siempre. Un placer, No, también. hoy estuvo calma, ¿no? Ahora nos vamos a quedar charlando, porque algo le está pasando a la ARCE hoy. Bueno, en la operación técnica Juan Maidana, Víctor Viveros, Nahuel Retegui, la producción Nicolás Pizano, Martín Valdés, las noticias en Radio del Plata, Claudia Yardulo. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué pasó con el tonito? Hoy no lo hizo. La R A está ver mal. cómo lo nombra Anikin. Yardulo. Yardulo, porque lo hace bien tan. Yardulo. ¿Doble L? Trinquero. Podría ser. Después de todas las incursiones que hiciste, papá, vos te podías llamar trinquero tranquilamente. A trincar, ¿no? El verbo trincar. Bueno, trinchero, Nicolás Trinchero. Terminemos bien. No quieren en castellano, se lo digo en castellano. Nicolás Trinchero, pero es trinquero. Es italiano. Es italiano y es trinquero. Claro. La H es trinquero. Así que ahora entiendo los besos franceses, algunas cositas. No, por favor. Bueno, ya viene en Radio del Plata la clásica música con Marcelo Arce, un programón de escuchar buena música, relajado, tomando un matecito, haciendo cucharita, como quieran. Mañana nos reencontramos acá a las 16 horas por AM 1030. Vuelvan a escuchar este programa en nuestro canal de YouTube, Chequeo General. Síganos en Instagram, en Twitter como @Chequeo General. ¿Por qué lo dice así? Síganos en Instagram. Porque lo más así importante como es que me sigan a mí en Facebook. No, somos un equipo, acá hay unas redes. El programa de no equipo. importa. Claro, en Instagram, en Twitter, Chequeo General. Bueno, muy no bien. sabe trabajar interdisciplinariamente. ¿Veo? Ahí está, mire, se lo dijo la psicóloga. Al chino también, gracias. No, Juan Maidana, ya lo agradecí, el primero que agradecí. Ay, perdón, no escuché y yo lo quiero tanto al chino que... Bueno, Juan Maidana, nuestro amigo el operador Juan Maidana. Sí. Bueno, hay una notificación, ¿no? Sí, pero vamos a recordar que los trabajadores de Radio del Plata y sus comisiones internas se encuentran en estado de asamblea permanente por irregularidades salariales. Bueno, lo dejamos en la voz de Nicolás Trinquero con las noticias del Plata. Genial. En Del Plata, Chequeo General.